Se acabó el recreo. Es la humedad, y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito Se acabó el recreo. la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Muy, pero muy buenas noches, señoras, señores. Pasan 17 minutos de las 9. Estamos una vez más haciendo en vivo, como siempre, Polémica en el Bar, en el 10, el canal uruguayo. Tenemos el placer de recibir a Robert Ciro. Bienvenido, Robert, presidente Gracias. de la NEP. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Aplauso para Robert, por favor. No escatimen en aplausos. Gracias, Dieguito. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo venís? Bien, bien, bien. ¿Primera contento. visita polémica o no? Segunda. Segunda visita Segunda polémica. vez que Segunda estamos. visita polémica. Así que, Y uy, hay de todo para hablar, porque supongo es una época complicada porque se vienen las clases, me imagino. estamos en plenos preparativos, arrancando el tercer año en situación de pandemia. Claro. Lo cual le agrega la complejidad propia del inicio de clases toda esta situación. Que hay que evaluar un montón de cosas, hay que tener protocolos, que de eso vamos a estar hablando más adelante. Muy bien. Gracias, Robert. Muchas No, gracias. gracias Fuerte por el aplauso para Robert Silva. Un honor tenerlo por acá. Señor Lalo Fernández, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Además, contento de que esté recuperada nuestra compañera. Señor. Así que está muy bien. Y que se haya reintegrado nuestro ingeniero agrónomo y especialista en economía. Porque no quiere que le diga de otra manera. Muy bien. Y así lo voy a llamar. Sí. Y decirle una cosa, que fue cuando hace 20 años empezamos a tener una mayor relación, vamos a decir, profesional. Claro. Cuando yo estando en AEU me tuve que empezar a ocupar, entre otros compañeros, del tema de la famosa crisis 2002. Hace 20 Y él estaba El cierre, en claro. cierre de jornada. Cierre de jornada en Radio Cierre de Sarandí. jornada en Radio Sarandí. Sí, Y él, sí, sí. no, y quiero decir, uno de los periodistas que más respetó las cosas que le plantaban, porque en aquel momento la cuestión era muy difícil y cualquier Sensible. noticia que estuviera malintencionada o mal informada generaba mucho mal para todos. Ya me quemaste que estaba Muchas gracias, Nicolás Lalo. Lucita, quien Muchas presenta. gracias, Piña. Sí, ¿cómo andás? La verdad que son recuerdos fuertes porque hace 20 años es cierto que tuvimos una de las peores crisis de la historia del Uruguay. Sí. Y ahora nos tocó una crisis sanitaria. Pero en materia de economía, más allá de este episodio que vino por el lado sanitario, hace mucho tiempo Uruguay no tiene una crisis grande. Eso es muy importante. Podrá haber alguna recesión, podrá haber alguna dificultad. Pero una cosa tan dificultosa es tener crisis. Y una buena gestión económica, lo importante, lo clave es evitar las crisis. Después, si la economía anda mejor o peor, son cuestiones que a veces no dependen solo de los uruguayos. Un tema muy importante y muy lindo el recuerdo. Muchas gracias, Lalo. Muy bien, Patricia Madrid. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy carbonera hoy, Madrid. Hoy sí. Peñarol, Peñarol. Igual esto no es amarillo, es como un verde limón. Que sí, es como una mostaza. Ah, claro. Sí. A mí me da más mostaza que verde. Bueno, ponele. Me No, da sí, más- tenés razón. No, Me da más mostazón que verde. Mostaza. Más mostazón, sí. Acá estoy, tengo razón. Yo no. Sí, podría. sí. ¿Cómo anda Madrid? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que preocupada. Hoy no fue un buen día para el periodismo nacional, pero si te parece lo hablamos en minutos. Dale, perfecto. Puglia, bienvenido. ¿Cómo le está va? usted? ¿Cómo anda? Muy ¿Todo bien. Muy bien. No quiero generar nada y no quiero que te enojes conmigo, pero tenemos a Lalo de camisa rosada. Puglia, casualidad, digo, yo también, yo estoy en camisa seria y me acabo de acordar. Perdón. Ahora casi sería si fuera El todo resultado daltonismo está pasando. rosado. ¿Esto es rosado? Melón, Sí. Un melón, ¿verdad? meloncito. ¿Qué A mí no decís? me pregunte que arranco para Sí, cualquier. sí. Por favor. Pero de todas maneras, si Diga. vos querés decir que yo estoy con la rosada, Sí, estoy con la señor. rosada. Es cierto. Sí, señor. Lo que pasa es que como estamos con la escuela pública, entonces hoy no hay que... No hay que mezclar, no hay que mezclar. las cosas. No hay que mezclar. Bienvenido, Juan Miguel, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Celeste por Uruguay. Sí, claro, está bien. Puntos, Para mí esto de empezar a... Estamos un pasito. La gente que está atenta a ver qué color se puso, pues Yo quiero decir una cosa. Diga. Porque Lalo no se acuerda, pero Patricia y yo era lo que lo llamábamos para salir al aire con Nico. Eran los productores del programa de Nico. Y, ay, Lalo, hay que llamar a Eduardo Fernández. Sí, Lalo Venga, Está- Benjamines. Sí. ¿Eh? Sí, sí, claro. Éramos yo los tenía pibes de la 20 años. producción. 19, 20.
Todo claramente para remarcar que yo soy un poco más Eso es el veterano. veterano, Fabri. No, y para decir que en definitiva el que se preocupaban eran ellos y no él. Si hay un vino que ya es un clásico en los hogares uruguayos, es este Don Pascual Brut Blanc de Blanc. Miguel. Sí, ¿y sabías que ahora viene A con ver. el sensor de frío? ¿Cómo es eso, el sensor Pa, de frío? Tiene acá, lo pones en la heladera y después, ¿viste este circulito? Sí. Bueno, cuando te sale la escarcha celeste, Bien. está prontito para llevar a la mesa y disfrutarlo. Don Pascual Brut Blanc de Blanc. Ahora con sensor de frío para un puro disfrute. Puro disfrute, Don Pascual es puro carácter. Tenemos regalo para Robert. Tenemos regalo para Bueno, Robert ahí. muchísimas gracias. Muy bueno. Muy bien. Muy bien. ¿Qué ibas a Bárbaro. decir, Patricia? ¿No fue un Bueno, buen día? No ¿Arrancaste fue, con eso? no fue para nada un buen día para el periodismo nacional. Y me voy a remitir. En verdad íbamos a hablar, estaba previsto que Polémica hablara de uno de los casos que tuvo más trascendencia esta semana, como fue el caso de la violación en el barrio Cordón, que tuvo un tratamiento a nivel judicial. Hubo resoluciones, de hecho ya hay 3 personas que fueron formalizadas, 3 hombres que fueron formalizados y que se encuentran a la espera de un juicio oral, van a tener que cumplir prisión preventiva. Y de alguna forma esto fue de la mano también con una divulgación, un tratamiento periodístico que deriva en lo que ocurrió en la tarde de hoy, que fue que el periodista Ignacio Álvarez, al frente del programa La Pecera en Radio Azul, bueno, fue denunciado días atrás. Tiene 2 aspectos, ¿no? Por la divulgación de estos audios, de fragmentos de audios vinculados con el caso. Por un lado, se pidió por parte del fiscal de corte, Juan Gómez, actuar de oficio para investigar cómo se había dado esa filtración de esos audios y cómo habían llegado al periodista. Y por otro lado, hubo una denuncia presentada por varios integrantes del Frente Amplio, especialmente legisladores, que entendieron que el accionar periodístico de Álvarez estaba yendo contra uno de los artículos establecidos en la Ley de Violencia de Género, que es que no se puede divulgar audios sin consentimiento de las personas que están involucradas cuando hay, además, en esos audios forman parte de una causa vinculado con abuso sexual. Pato, que era lo que el fiscal había pedido que se Exacto. investigara, en definitiva. Exacto, o Porque sea, no sé qué agrega iban la en- denuncia. Convengamos que en paralelo. Bueno, en la tarde de hoy, la fiscal que tomó esta causa, ¿no? Esta vinculada específicamente con el periodista Ignacio Álvarez, resuelve solicitar ante la justicia el allanamiento de 2 ámbitos donde Álvarez trabaja, que es en Radio Azul, y por otro lado el domicilio particular de Álvarez, con el objetivo de incautarle lo que son artefactos electrónicos, su celular, los dispositivos electrónicos que utilizan además en el equipo de radial, ¿no? En el equipo de periodístico de Álvarez. Y digo, es un día negro, ¿por qué? Porque hoy al mediodía, cuando estábamos preparando lo que iba a ser el tratamiento de este programa en esta noche, bueno, uno de los temas era sin dudas abordar el caso en particular, que ya lo habíamos además abordado, pero también abordar todo lo que había sido el tratamiento desde el punto de vista periodístico, porque amerita también conversarlo. Pero lamentablemente hoy se da esta decisión por parte de la justicia que sorprende, que llama la atención, porque sale de lo habitual. O sea, en este país los medios de comunicación no se allanan. Porque hay un aspecto vinculado con el secreto profesional que los periodistas tenemos y que sí está consagrado a nivel nacional, pero también a nivel internacional, y que nos ampara, y es el hecho de cuidar nuestras fuentes. Y digo negro, es un día negro para el periodismo porque es una pésima señal por parte de la justicia. En primer término, por parte de una fiscal que honestamente yo entiendo que no dimensionó lo que podía eventualmente generar esta decisión. Lo que pude saber fue que esta decisión fue, obviamente los fiscales tienen la independencia técnica, es decir, no tienen que consultar a su jefe, ¿no? Al fiscal de corte en este caso, ante cada una de las cosas que van a hacer. Pero lo cierto es que en un caso así, cuando se decide en todo caso ir a allanar un medio de comunicación que recuerda a prácticas de los años 70, ¿ah? Y de allí en adelante hasta que duró lo que duró la dictadura, cuando se toma, en todo caso se va a tomar una decisión de semejante dimensión, uno lo que espera es que por lo menos
se le consulte a alguien, che, ¿es prudente lo que voy a hacer? ¿Está bien? ¿Va a sumarle algo a la causa en verdad a la cual yo estoy trabajando? Digo, ¿no? Porque de última se puede... No, bueno, fue una decisión inconsulta que además fue amparada por la justicia. Esto, yo no digo que no esté... Una jueza. ¿Cómo? Por una jueza. Claro, claro. A ver, la fiscal Alfaro lo pide, la jueza que toma, digamos, la causa, en este caso, la solicitud de la fiscal, entiende que es pertinente ir y allanarle a Álvarez, por un lado, allanar la radio y por otro lado, ir a allanar el domicilio. En verdad, la radio se termina allanando, ingresan a la radio, un equipo, de acuerdo a lo que me relatan, de muy buena forma, se intentó allí adentro extraer una... Álvarez no estaba, su equipo de producción tampoco, pero se intenta extraer una computadora. Esa computadora de la radio finalmente no se la llevan porque, bueno, eso iba a complicar la operativa de la radio en lo que era la jornada de la tarde. Cuando van al domicilio de Álvarez, Álvarez no estaba allí tampoco. Eso queda sin efecto porque no se puede allanar a nivel de domicilio. Ahora, uno no puede entender, yo no puedo entender como periodista, cómo se puede tomar esta decisión y no se entiende la dimensión que esta decisión de allanar y de solicitar que un periodista entregue un celular con un cúmulo de fuentes, investigaciones o los contactos que un periodista pueda tener, a quien lo ampara, nos ampara el secreto profesional, no haya sido dimensionado por lo que se solicitó. La Además, verdad, es de una inexperiencia, es de una burrez, es de una insensatez, pocas veces vista. La verdad, yo es la primera vez que en casi 20 años que tengo de ejercicio de este oficio me he encontrado. Pero además va contra todo lo que establece el funcionamiento y cómo trabajamos los periodistas. Y yo no quiero decir con esto, permitime agregar esto, Dale. yo no digo que los periodistas ni los medios de comunicación tenemos patente de corso para hacer lo que se nos cante. De hecho, si se nos solicita en la justicia concurrir, asistir, en todo caso brindar declaración, perfectamente debemos ir, somos objeto también, no es que no tenemos fueros a diferencia de los legisladores. O sea, debemos asistir en ese sentido. Ahora bien, eso es una cosa. Otra cosa es que se intente avasallar lo que puede ser el secreto profesional que nos ampara el ejercicio del periodismo. Es una absoluta vergüenza lo que ocurrió en el día de hoy y es increíble porque además terminan sacando el foco de lo que efectivamente deberíamos estar hablando y es en todo caso cuáles son los límites que el periodismo y los medios de comunicación debemos tener al tratar un tema. Porque dicho esto, y agrego, yo trabajé con Ignacio Álvarez, es de público conocimiento que lo hice, he tenido acuerdos, he tenido discrepancias y las seguiré manteniendo a lo largo de mi carrera profesional. Ahora, lo que entiendo que fue un pésimo tratamiento desde el punto de vista periodístico, yo no comparto, digamos, la forma en cómo la información fue tratada, en cómo esos audios, en todo caso, fueron divulgados. No digo que no se deberían haber reproducido, se podían haber perfectamente reproducido de una forma distinta y no pasarlos. A transmitir la información, siempre para el tratamiento de la información hay varias opciones, no hay una sola y no hay dos, hay múltiples. Lo que digo es, cuando deberíamos estar discutiendo, en todo caso, otra cosa, como es el tratamiento de la información y el rol que jugamos los medios en casos así, en casos tan delicados, donde además de todo hay una víctima y a la cual hay que cuidar, pero también hay que darle las garantías a todas las partes, lo que digo es... el tema esta decisión hoy, insensata, termina corriendo el foco del asunto central. Juan Miguel quería decir algo, me parece. Sí, que creo que el foco además se viene alejando desde hace días del asunto central, porque es muy importante discutir el rol de los medios en estas cosas, pero me parece que el tema es más profundo todavía en la sociedad toda, si queremos ir al fondo de esto que ocurrió y entenderlo más allá del caso particular, sino como la reiteración de esos hechos que nos decía el otro día Mónica Botero ocurren 4 veces por semana. De este caso de manada, o de un abuelo con un nieto, o de una madre que está vendiendo con su padrastro la hija, ¿no? Distintos modelos de abusos sexuales que, bueno, habrá que ver qué termina probándose en este caso, pero que ya hay una imputación con lo que la fiscal entiende, es lo que siempre se llamó la semiplena prueba respecto a el comportamiento, descartando además lo que esos audios pretendían de parte de la defensa demostrar
en cuanto a el consenso que habría existido para esa relación que, en primera instancia, por lo menos la fiscal entiende que no es así y la jueza comparte esa decisión y por eso también la prisión preventiva ahora mientras sigue adelante el juicio y la investigación. Y después está el accionar del resto del sistema en torno, tanto el periodismo, yo creo que más que un día fue una semana negra, pero también la reacción de los actores políticos. Esta semana me decía alguien que también tiene muchos años en esto, yo nunca había visto en todos los años que tengo en esto que se politizara una violación. He visto que se politizara todo. Politizar en el sentido de político partidario, Claro. de llevar agua para el molino, ¿no? Y esto pasó y ahora parece que si sos de uno estás a favor de los presuntos violadores y si sos del otro estás a favor de... Y no podemos abordar el tema desde ese lugar. Después, comparto totalmente con Patricia, cuando además, ¿cuál es el objeto de esos allanamientos? ¿Qué es lo que iban a encontrar en la radio? En todo caso, si el delito se cometió, que ahí se abrirá ahora un juicio probablemente, donde habrá elementos, hay elementos que una biblioteca cree son contundentes para, ya con el hecho de que se hayan reproducido en la radio, se haya cometido delito, y hay otra biblioteca que dice que no, que puede haber razones periodísticas que justifiquen o Por eso, avalen. jurídicamente es absolutamente cuestionable. Es discutible. El criterio periodístico, yo estoy con Patricia, yo no lo comparto. ¿Está bien? De hecho, ni siquiera el mensaje que para mí había que transmitir era intentemos que esto no se viralice, porque es lo que yo temí que ocurriera, que creo que no pasó, por suerte. ¿No? ¿A nivel de los audios decís vos? A nivel de los celulares. videos. Bueno, es que a ver... Los videos. Los videos. es Los que, a audios ver, son de es que videos. Convengamos que hay una ley, y está bien que en todo caso se haga cumplir esa ley, lo que consigna esa ley, y es que nosotros como periodistas, pero ningún ciudadano, pero nosotros tampoco en los medios de comunicación, no podemos hacernos reproducir ese audio si no tenemos, en todo caso, las partes involucradas que avalen esa reproducción de ese audio. O sea, para mí, en ese sentido es incuestionable la ley. O sea, es incuestionable. Y nosotros, como periodistas, O sea, vos no entendés estamos... que fue un delito pasar los audios. Para mí es absolutamente cuestionable, por lo menos, el presentar la causa y investigar. Por lo menos se tiene que discutir. Sí, sí, en Bueno, ese pero sentido eso sí. es una cosa y otra Desde- cosa es decir, es delito. Desde el punto de vista periodístico, entiendo que el tratamiento, por muchas razones, no fue el adecuado. No, eso sí. O sea, yo te pregunto la parte jurídica ahí. ¿Estabas Freno. desarrollando algo? pero, desde el punto, No. pero me parece, digamos, que el Porque es la discusión artículo que se es claro, abre, ¿no? Hay el ahora artículo es una fiscal. clarísimo. Está bien, pero digo, más allá de lo que pueden encontrar o no en lo que puedan allanar y llevarse en un allanamiento. ¿Pero qué podían? ¿Qué Los es lo que audios se buscaba ahí? Los audios se reprodujeron públicamente. Entonces lo que hay que discutir es si esa reproducción es delito o no es delito. Y ahí, Exacto. insisto, Bueno, pero por lo menos lo que a mí más me allá del criterio transmiten... periodístico, porque el criterio periodístico es otra cosa. Sí, sí, ¿no? obvio. Eso ni pasa que, por la ética, eso ni que hablar. pasa por otros y lados. eso es discutible y cada uno, en Ahora, todo disculpe, caso, le voy a hacer tendrá una su pregunta manual. a mis Pero lo que sí, perdóname. Perdóname, Pati. El delito es cuando se identifica a la persona. Cuando hay una viralización con una persona identificada y es escrachada en público, sin su Lo consentimiento. que dice el artículo es Bueno, que en difunda este- un video sí. íntimo sin consentimiento. Sin consentimiento. Lo que dice el artículo... Un video dice. Sí. Dice video. Es no, la reproducción de grabación, material no. audiovisual. Audiovisual, ese puede Sí, ser audio y cualquier- video. sí, el audio Sí. también. Aún, aunque se haya preservado, porque la verdad que hasta lo que yo me he enterado, no se conocen ni nombres No. ni apellidos de ninguno de los actores. No, está bien, pero el punto es que ese Digo, material porque eso- se expone, la víctima Seguramente es sea parte de la revictimizada. ¿Me explico? O sea, Más allá del anonimato. Exacto. Seguramente porque sea además- parte de la discusión legal también. Claro, Seguramente, Nico, sea exacto. parte de la discusión legal. Sí, sí, Por eso exacto. digo, hay distintas vertientes para discutir este tema. Uno es el criterio periodístico, otro es hasta dónde la ley habilita o no a tomar una decisión así. Ahora, lo que a mí me transmiten en el día de hoy, lo que me transmiten es que el objetivo de incautar los elementos electrónicos, tanto de Álvarez como de la radio, es el tratar de agregarle a esto, más allá de la reproducción en sí, que como decía Juan es de público conocimiento, porque además la red en su momento lo colgó en su página web, se divulgó a través de las redes sociales el informe que se había elaborado, era ver si Álvarez había compartido, es decir, si había a su vez reenviado ese material y lo había compartido con otras personas. Entonces, de alguna forma, lo que se quería constatar era eso, periciando su celular, periciando las computadoras, en fin. Ahora, hay un Perdón, punto... si ese es el argumento, es un disparate. Sí, sí.
Increíble. Bueno, pero se iba en esa línea. El punto es que lo que resulta insólito, y me parece que no es ajeno a nadie, que Álvarez, si hay un periodista, digamos, que en este país ha tenido causas a montones en los últimos años, ha sido precisamente Álvarez. Y cada vez que se lo ha convocado por parte de la justicia, Álvarez ha concurrido. Entonces, lo que no parece sensato es los periodistas que sí, si nos convoca la justicia, debemos asistir a la justicia. ¿Por qué no se tomó la decisión de, por un exhorto, solicitarle, pedirle el material, decirle, Álvarez, preséntese en la justicia, que le vamos a tomar en todo caso declaración, vamos a conversar sobre el asunto? Eso parece sensato, eso parece razonable, eso está dentro de lo que los periodistas entendemos que podemos ser objeto de. Esto de allanar un medio de comunicación Violenta un montón de garantías. Violenta un montón de absolutamente garantías. Quedo con la entrar en un anterior, terreno peligrosísimo. Especular a ver si había viralizado es como una cosa. Sergio, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. La decisión que toma la fiscal avalada por la jueza, ¿está infringiendo la ley? Puede ser. Yo leía ¿Está al infringiendo abogado la ley? Juan Yo Faúndez hace un pregunto, rato decir ¿puedo que decir la sí. decisión de allanar la radio? La decisión de allanar la radio y todo, porque los conceptos de violentar, los conceptos de invadir, los conceptos de rememorar tiempos nefastos de la dictadura, todo ese tipo de cosas yo las puedo aceptar y las entiendo perfectamente, pero la fiscal y la jueza ¿tomaron una medida infringiendo la ley? No Bueno, creo. La justicia no puede equivocar Es difícil, tanto. es difícil. Digo yo. Hablar desde uno que Uno no... puede no- tener algún conocimiento de derecho, pero muy básico. Pero lo leí hace un rato a Juan Faúndez decir, efectivamente, es Que era un delito. Es ilegal y que es un delito. Claro, ¿por qué? Porque se va en contra del secreto profesional que los periodistas tenemos y nos ampara. ¿Lalo? Sí, yo lo primero, escuchando atentamente a los periodistas, Robert, ya vamos a hablar del arranque de clase. Pasa Pero- que esto pasó todo hoy. pero primero que nada, es decir, acá la ley, es decir, la justicia, perdón, tomó una determinación que fue, ¿cómo se dice ahora? Imputar a tres. A los Sí. presuntos. Es decir, hubo una violación en manada. Y eso nos tiene que, lo que discutimos la otra vez, nos tiene que hacer sentir como No hay sociedad. una sentencia, Lalo, ¿no? Lo que podemos decir Bien, es está, no hay sentencia, sí, está. hay prueba suficiente para formalizar e iniciar una investigación que se profundiza Todo el mundo y hacemos termina eso. Sí, en... sí, sí, No, todo no, eso pero está. digo, Pero hay un proceso, imputar los es la palabra, procesos, hay un se, proceso. imputados. los Están procesos se imputados. respetan. Hay un O sea, de alguna forma, hasta que la justicia no dictamine la sentencia, Ah, está lo que claro. sí podemos saber es que hay al menos varios chequeos médicos, varias pericias médicas que... todo indican que efectivamente Bien, hubo una violación y la fiscalía va Lo a que tratar yo de no quiero es demostrarlo. bajarle justamente en la calidad con que discutimos el otro día de lo que significa la violación, el atentado, etcétera, etcétera. Ni que hablar. Ni hablar. Estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. En la otra cosa, es decir, en esto de lo que ustedes bien dicen, el allanamiento a la radio, a mí todo lo que es represión me pone siempre mal. ¿Va? Soy defensor a ultranza de la libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Y la libertad de expresión y la libertad del pensamiento a veces siempre está muy discutida, porque la libertad de expresión a veces es para quién, ¿no? Ahora, y la libertad de expresión. Ahora, también se dice, en este caso, justamente por la pregunta que hace Sergio, yo voy a lo que, no voy a lo del tema del allanamiento, sino a lo que cometió Álvarez. Y Álvarez comete a lo que parece un atentado o atenta contra lo que dice la ley. ¿Verdad? Y eso es lo que también hay que poner en tela de juicio. Porque más allá de que el Nacho Álvarez sea un periodista muy crítico, discutidor, que siempre está en el centro de las cosas, que tenga varias idas a la justicia, etcétera, su forma de ser. De todas maneras, publicó o transmitió parte de cosas que iban en contra de lo que dice la ley. La ley es muy clara al respecto de no violentar en estos casos a quien es la persona atacada, ¿verdad? Y él lo hizo. Absolutamente de acuerdo. Bueno, pero yo creo que hay que marcarlo, porque si no parece que... pero- por un pero lado, es que lo yo estoy de acuerdo con marcamos, eso. No, tú fuiste Pero claro. que en realidad hasta Patricia dijo que Ahora, esta también hay un termina tema- tapando también Claro, está es que el no, tema- es que termina de alguna forma corriendo el foco de lo que debería ser Pero el nosotros rol no que tenemos que cumplimos lograrlo, y claro. también la responsabilidad que tenemos, más allá del deber y el derecho a informar y a ejercer nuestro oficio, es el cuidado que también conlleva en un caso así, en un caso de abuso sexual, en un caso de violación,
el que nosotros, primero, no debemos como periodistas afectar a la investigación, porque no parece, o sea, no es lógico, digamos, No. que en pos de una supuesta verdad tú termines afectando una investigación judicial. Y por otro lado, y lo que a mí en este caso sí me parece más relevante, es el cuidado de la víctima. O sea, porque de alguna forma también, ¿qué mensaje le mandamos a las mujeres en este caso? Porque la protagonista es una mujer, pero ¿qué mensaje se le manda a las víctimas que pueden tener lugar a futuro vivir situaciones similares del riesgo que del eventual riesgo que corren si denuncian un caso, ese caso toma estado público y terminan siendo juzgadas, criminalizadas, estigmatizadas desde el punto de vista del tratamiento que se le da? A mí eso ahí me genera una reflexión es de las cosas importante, más preocupantes de que esto. es parte de esa estigmatización tiene que ver muchas veces con la divulgación de información vinculada a la víctima, o en este caso lo que se intentó presuntamente con los videos. ¿Por qué? Porque ahora 3 son procesados era antes, son imputados en esta formalización. Sí, que en realidad formalizados tampoco es la palabra, es imputados y se formaliza la causa por abuso sexual especialmente agravado. Exacto. ¿Qué es esto? Se considerará abuso sexual especialmente agravado cuando se invade cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor a través de la penetración, por insignificante que fuera, vía anal o vaginal, con un órgano sexual, por parte del cuerpo o un objeto, así como la penetración vía oral con un órgano sexual, castigándose con una pena de 2 a 16 años de penitenciaría. Es gravísima la pena máxima, porque es especialmente agravado además, con una pena de tentativa que nunca será inferior a 2 años, solo si es tentativa. Un comentario, eso es de la LUC. No, lo que establece la LUC, y no está entre los 135 artículos a derogar, es que... La reducción de la pena. No, No, primero establece que la prisión preventiva es preceptiva. Es preceptiva, en estos casos de estos delitos. Eso no está entre los 135. Lo que está entre los 135 artículos a derogar es la posibilidad de redimir pena por estudio y trabajo. Es decir, si se derogara la LUC, estos imputados, si llegaran a ser condenados, podrían redimir pena por trabajo o estudio. Achicar el tiempo. No, lo cual también da vuelta lo que es el tablero político respecto a quienes están haciendo la denuncia y se paran del lugar de la víctima, porque en realidad en la discusión política de fondo, y es válido también, ahora sabemos más o menos las edades de los imputados. 16 años de cárcel. ¿No estaría bien que pudieran redimir una parte con la edad que tienen por trabajo y estudio? Pregunto. No lo sé. Pero esa discusión está totalmente perdida. Pero el artículo totalmente que leíste, perdida. No estamos discutiendo eso, estamos discutiendo eso es posterior, pero el artículo que leíste no es de la LUC, entonces. ¿La LUC? No, eso es el artículo es de del la Código ley de Penal. violencia. Es el artículo del Código Penal. Y después, al otro, se le aplica otro artículo del Código Penal, porque es el que supuestamente pasa los videos, el que filma, ¿no? Y después, de alguna manera, se los hizo llegar al periodista y ahí al abogado los agrega a la causa. O dice el abogado que los agrega a la causa. Yo no sé si no se los dio primero al abogado y fue toda una estrategia. Pero déjame leer el artículo, que es el 92 de la Ley de Violencia contra la Mujer. Dice, divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo. El que difunda, revele, exhiba o sea a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de 6 meses de prisión a 2 años de penitenciaría. Ya el que filmó y dio el video, también se lo imputa por esto. Seguro. Y ahora lo que algunos entienden es que la divulgación de los audios de esos videos cae en este artículo. Y otros dirán, no, puede ser que sea parecido, pero no lo es porque hay una defensa en el interés periodístico superior de encontrar la verdad. Y ahí uno también como periodista a veces entra en debates. No digo que sea el caso y yo acá dejé claro que mi criterio no sería este. Pero si a vos te dicen que tenés que abrir la puerta de un auto y adentro encontrás pruebas de que, no sé, un ministro recibió una coima gigantesca de una empresa y capaz que abrís la puerta. En realidad estás invadiendo la propiedad privada, pero entendés que hay un bien superior en tu tarea periodística. Si no hubiera habido escándalo Watergate, nada, ¿no? Es parte de la tarea también a veces tomar esas decisiones donde la ética debe saber hasta dónde dar el pasito y hasta dónde no. Robert, el otro día hablábamos del tema, más allá del allanamiento, de lo de Nacho y demás,
de qué importante que es la educación para que estas cosas empiecen a dejar de pasar de alguna manera. Esto en la ANEP, ¿hay algún laburo, hay algún proyecto, alguna cosa? Porque es un problema que preocupa. El otro día la educación sexual en la escuela, todos coincidían el otro día que más allá de algunas medidas que hay que tomar para de repente castigar o corregir pronto, a largo plazo la educación es fundamental, como en casi todo. ¿Cómo lo ves este tema y cómo lo podés vincular con... o qué se puede hacer, por lo menos desde que son chiquilines? La educación sexual para la sexualidad, la educación pública tiene historia. Enseguida de salir de la dictadura, hasta por el 80 y algo... Pará, perdóname que tenemos un problema con el micrófono, perdona, Robert. No sé si hay alguien ahí, ahora después... Perdona, Robert, justo que tuvimos no te puedo 40 la minutos palabra. hablando de otra Pobre, cosa. sentado y ahora no puede. No, pero es verdad. ¿Dónde queda? Es verdad. A ver, pero... ¿Dónde queda la libertad de expresión? Perdona, Robert. No te sientas censurado, perdona, No, Robert. pero si hay un tema que sin dudas se debería de trabajar desde el punto de vista educativo, es precisamente la educación sexual, ¿no? A ver, porque además este tipo de delitos, en los casos de abuso sexual, está claro que no pertenece, digamos, a una... o no es condición, digamos, de una clase social en particular, ¿no? Lo hablábamos el Es otro decir, día. atraviesa a todos. Y de alguna forma eso te da la pauta de que se tiene, digamos, que trabajar a nivel de todo el sistema, Para ¿no? eso tiene que haber una aceptación también de las familias y de los padres, porque cada vez que se trató el tema, hubo sectores de padres que no estaban de acuerdo con que en la escuela le dieran absolutamente enseñanza sexual y que eso era privativo de la familia. Es un tema, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber educación sexual, no me cabe la menor duda. Los chicos tienen que saber, conocerse su cuerpo, conocer el del otro y saber cuál es la actitud honesta que tiene que haber con respecto a eso. No es la idea, digamos, que está a nivel del debate político, porque de hecho hoy en día en los propios partidos que integran la coalición hay partidos que entienden que son de la lógica de mi hijo es mío y a mí no me lo tocan y de estas cosas me encargo yo. Bueno, y por eso, hay un montón no de necesariamente gente, uno por se eso. encarga, digamos, a nivel de la casa. Depende a qué edad. Depende, seguro. Una cosa es educación sexual a los 6 y otra a los 10. Sí, tenemos ejemplos de legisladores esta semana que dijeron mi hijo es mío y le voy a enseñar a grabar las relaciones para que tenga pruebas. Pará, Bueno, pasame. sí. Bueno, por eso el es terrible. Cabildo abierto. Tuvimos Eso es terrible. Un ejemplo así. Para que le vamos Bueno, a porque estamos, pero es increíble. Estamos debatiendo y no puede hablar, es terrible. No, eso. bueno, está bien. Perdona, Ahora Robert, hablamos después ya te del solucionaremos. caso Cabildo Perdón, Abierto. disculpa. Habías empezado a hablar y tuvimos un problemita de No, audio. bárbaro. Hacemos un título, vamos a la pausa y después ya lo recuperamos Perfecto. bien. Comparto que la educación sexual o para la sexualidad tiene que estar en la educación, como lo ha estado. Se comenzó a trabajar en el Uruguay enseguida que salimos de la dictadura, en el primer gobierno democrático. Luego hubo un fuerte programa a partir del 90 y en los últimos tiempos también hubo abordaje del tema a través de distintos programas. Está presente en toda nuestra currícula con distintas situaciones y de hecho nosotros estamos abordando el tema a través de nuestra Dirección de Derechos Humanos, que en acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha establecido, estamos haciendo un relevamiento para analizar cuál es la situación, cuál es el abordaje, que es distinto en UTU, diferente en secundaria, de una manera en primaria, para valorar, tomar la opinión de los actores y a partir de ahí reformular lo que haya que reformular. Lo que no hay duda es que la educación en general y la pública en particular, que es la que está bajo nuestra responsabilidad, tiene y debe abordar estos temas en su multidimensionalidad, no solo en el aspecto propiamente del que ustedes estaban abordando, sino justamente generando acciones proclives al cuidado personal, integral, a prevenir este tipo de situaciones, a abordarlas de la manera que corresponda y que la vida le toque enfrentar a cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que tienen hoy en día los niños y niñas a través de los distintos pasajes educativos? O sea, nosotros ¿qué es lo que tienen es diferente. en primaria? ¿Qué es lo que tienen nosotros en secundaria? en primaria ciclo básico? el tema es abordado por los maestros. Nosotros hemos detectado que es necesario desarrollar instancias de desarrollo profesional para los maestros en esta temática, Exacto. pero está dentro del programa escolar. Lo mismo sucede en secundaria y en UTU. Se aborda de manera distinta. En UTU está en el currículum, hay un taller
para la sexualidad que está establecido y que se desarrolla en el ciclo básico en particular, y en educación secundaria hay referentes que se le asignan horas y que ellos abordan en coordinación con distintos docentes en los liceos la temática en todo el país, en el marco además de un accionar coordinado que hay en secundaria que forma, desarrolla y capacita a los docentes. Siempre es un tema polémico igual, ¿no? Siempre es un tema Sí, polémico Porque por lo que ustedes decían. la educación sexual siempre genera Bueno, recientemente radicalismo. Sí, porque ¿no? además tenemos la costumbre de haber barrido debajo de la alfombra durante Claro, muchos hay años. gente que- Y esa historia de que los hijos son propiedad de los padres y que los padres le tienen que enseñar también es algo bastante complicado, porque depende de la cabecita que tengan los padres. Pero en definitiva, en el caso de primaria, es decir, los maestros o los preparamos para hablar o si no, dejan de tener la ecuanimidad que tiene que tener frente a un tema como esto y empieza la subjetividad. Somos todos sujetos, pero en definitiva tiene que haber un técnico hablando de sexualidad. Sí, sí. Y el maestro, o se prepara el maestro, porque si no, la cosa se complica. Sí, sí, A ver. desde la formación inicial. No. No, yo creo que hay una cuestión clara, ¿no? La ley de educación, creo, no soy técnico en esto, establece que ANET debe trabajar transversalmente sobre Transversal, esto. artículo 40. Exacto. Por tanto, hay que hacerlo y, por supuesto, como en la sociedad siempre hay para acá y para allá. ¿tá? Ahora, sin duda, el tema de la educación sexual y de género es clave. Estas cosas que nos pasan ahora, que a veces, ¿cómo pasan? Bueno, hay que, desde chicos, hay que irlas discutiendo, metiendo y vamos adentro. Y si hay padres, como dice Puglia, de la cabecita, bueno, le entrarán a los padres también. Es como aquello cuando decimos, si vas al salón de clase y hablas, qué mal hace el tabaco que te genera cáncer, los botijas van a la casa y le dicen al papá, tira el cigarro, no sé cuánto. Son cosas que tenemos que irla metiendo desde chicos. Yo creo que el tema de género, de educación sexual, más allá de todo, tiene que estar en la cabeza del Estado y, como se dice, con políticas de Estado. Porque también- Yo ahí también, Claro, dame un estamos- segundito, sí. Sergio, en esto digo, porque yo he escuchado a algunos legisladores o legisladoras estar totalmente en contra, decir, bueno, está bien, es su opinión, pero el Estado como Estado tiene que preocuparse que nos tenemos que preocupar de ahora, mirando ahora y hacia el futuro. Para, porque dijo legisladora, ¿Sabes por qué? perdóname, Sergio. Sí. ¿Viste el tweet de una El legisladora, tuit. creo que es diputada Sí. de Cabildo Abierto? Me pasan ahí el dato en la producción. Inés Moncillo. Inés Moncillo. Como madre de varón, lo mejor que le puedo aconsejar es que filme y grabe todo. Será su única defensa. Que no lo divulgue. Pero hoy el hombre vive en libertad condicional. Y después pone otro tweet que dice, también estaría bueno que se entraran a preocupar por la educación de las mujeres y que si les gustan las fiestas, que también lo mantengan en reserva y no abusen de su rol de mujer. Es una diputada de Cabildo Abierto, si no me corrigen. es una vergüenza. Es terrible. Es lo único que cabe, digamos, No puedo- decir. no, no, la verdad es además- vergonzoso que alguien con esa forma de pensar realmente tenga la posibilidad de votar y levantar su mano en pos de, por ejemplo, políticas educativas. Bueno, pero además en todo demuestra lo que caso, dice Sergio, lo que se debería... deja la educación en manos de los padres nada más. Claro, bueno, ¿Por qué en te este decía- caso, lo que debería decirle ¿Por la qué te señora decía? Moncillo a su hasta que hijo... te pasa algo como le pasaron a los muchachos de balizas, ¿no? Perdón, pero la señora Moncillo lo que No, debería yo no- de enseñarle no me en todo importa la caso señora a su hijo... Moncillo. No, perdón. Es en todo problema de caso a fondo, cómo acá- mantener un vínculo sano con una futura acá hay- pareja. acá hay un y contexto no de grabar. fondo. Este episodio de Nacho Álvarez tiene contexto de fondo que es el siguiente, a mi juicio. Acá hay un movimiento social fuertísimo del feminismo que con razones muy ampliamente fundamentadas está peleando contra la violencia de género que tiene décadas y es una epidemia. Terrible. La justicia se ha sensibilizado mucho con eso y ha cometido algunos errores. Este caso de balizas seguramente es el ejemplo mayor. Fueron presos por un buen tiempo gente que fue totalmente inocente. Sí, es cierto. Entonces, ahora emerge este episodio donde lo que hay que preservar más que nunca, más allá de los temas vinculados al periodismo, que además la libertad de expresión, abre un paréntesis, lo ejercemos los periodistas, pero es un derecho de todos, ¿eh? Es un derecho de la sociedad la libertad de expresión, no es un derecho de los periodistas. Sí, claro. Es un derecho de todos. Es decir, que si hay alguien que en algún momento se ve violentado en una situación de injusticia, que puede contar con un periodista que puede divulgar su punto de vista. Lo que dice la diputada, yo coincido contigo, Pati, es un extremo y es disparatado. Ahora, el tema de fondo es que la justicia está tan sensibilizada por este movimiento social
que comete errores. Entonces, acá está el punto de fondo. Y más que nunca la justicia, más allá de las cosas sociales, tiene que definir caso a caso. Yo al doctor Gómez le La semana tengo... pasada estaban criticando a la cometido- fiscal porque los había dejado emplazados y no presos. Y la fiscal decía, esperen, es difícil conseguir la semiplena prueba. Se Denme han unos cometido días. errores en otros casos, ¿no? No necesariamente vinculados con abuso sexual. Se han cometido errores con robo, se han cometido errores con delitos a la administración pública. Perdón, el caso Amodio Pérez. Sí, ¿Y sí. tiene algo que ver con el caso, con algún abuso sexual? No. Y, sin embargo, o sea, ¿errores la justicia comete? quiere O sea, decir? Que la todos justicia- cometemos No, errores, pero el sistema para, judicial no. también. Que la Entiendo lo que justicia decís, recibe pero lo de presiones Amodio Pérez políticas es- e influencias. Una cosa es cometer un error, decir, bueno, Sí. iba para acá y otra cosa es que la presión social La presión. que va para un lado, de repente dice, no, pará, Amodio Pérez no hizo esto y lo otro, y lo que en realidad fue que hizo esto otro. O un fulano, un empresario. Pero entonces estamos dando cabida a que el sistema judicial en este país está de alguna forma siendo influenciado o ha sido influenciado a lo largo de su historia por distintas fuerzas. pero bienvenida a la realidad. No, no te Vos lo que decís, pregunto. Nico, es la presión Es un social. tema, Te lo pero pregunto. obviamente. La presión No, no. social. Pero que- Patricia, Lo es estoy un tema, preguntando es un para tema que que en ya todo caso hablamos. nos La desasne. Es un tema que ya hablamos, de la influencia y el que El scratch. era el... No, con respecto a la influencia y las presiones desde el punto de Sí. vista social y político con respecto a la justicia, y ahí directamente lo hablamos cuando tratamos el Pero ¿por qué caso te digo lo de del la scratch, senadora Sergio? Bianchi. Ojo, Sergio. ya lo tratamos el tema. Yo de te digo lo el que ella escrache porque, argumentaba. perdóname, porque la semana pasada, Sí. cuando no se puso preso a los muchachos, Sí. a la jueza la querían matar. La querían matar, exactamente. No sé, Lo que pasa contar es que esa también Déjame con eso de decírtelo la libre claramente, y te lo digo expresión. claramente, los casos judiciales no dirimen temas sociales. No. Son casos individuales. Pero cuando es la di- presión individual de los casos de las personas. ¿Se violó? ¿No se violó? ¿Fueron culpables? ¿No fueron culpables? Los temas sociales son otra cosa. Cuando yo te digo con respecto a la cabeza de los padres, y después me pusieron justamente en los Twitter, es directamente, miremos un poquito para atrás. Yo tengo la edad que tengo y directamente fui creciendo desde el punto de vista y desarrollándome desde el punto de vista sexual sin ninguna orientación. Y la única orientación que tuve de parte de mis padres, cuando en algún momento era una práctica habitual, es que para debutar te llevaban al quilombo. Así que dejémonos de jorobar. ¿Eso está marcando qué? Está marcando una sociedad involucionada, una sociedad que marca un montón de cosas y que eso no sabías vos si ese debut era positivo o negativo, te marcaba negativamente o positivamente para el resto de tu vida. Así que hay que tener en cuenta de que la enseñanza tiene que meterse, como vos decís, a manejar y a trabajar de una forma saludable. Y esta historia de establecer relaciones sanas con el otro, sea la que sea, Exacto. sea la que se le guste hacer, Pero hay que que educar sea para sana, eso. pero hay que educar para Hay que eso. educar. Robert, vamos a Que estar no hablando- es posible que vayan 3 gurises que sean de lo mejor, o 4, que no sé qué. Ay, agarro y hago lo que... No. No. O a una. No, cuando es no, como dicen, es no. Yo te voy a decir una cosa, Sergio. Vos tenés la edad que tenés y yo tengo la mía. Sí. La misma que vos. Mm. En mi casa, mi madre nos educaba de una forma, y como decís vos, que era una educación. En el barrio nos decían, pero ¿cómo pueden hacer como esta mujer hace que los chiquilines salgan a la vereda, a barrer la vereda y la calle antes de ir a jugar al fútbol? Seguro. Y tenía que barrerla el vecino también. Y decía, y acá somos todos iguales. Mi mamá era cuidadora del Consejo del Niño, y cuando llegaban los botijas que traía, cada tanto iban y traían, acá somos todos Fernández. No hay ninguno, somos Fernández. Para afuera somos todos Fernández. Y se terminó. Iba para afuera, entonces el resto de la sociedad no decía son todos Fernández. Los del Consejo del Niño nos señalaban en aquella época. Mi vieja te decía, no importa, meta para adelante. ¿Tá? ¿Por qué? Porque era una educación distinta y yo me eduqué de esa forma. Mi madre nos enseñaba que acá no hay nadie, acá todos tenemos que lavar los platos, acá todos tenemos que aprender a cocinar. Todos éramos así. Ahora, claro, el resto de la sociedad en aquella época era distinta. Yo creo que hemos evolucionado mucho y que hoy día el hombre ha ido... Bueno, se ha ido en la sociedad, lo ha ido incluyendo en cosas que no hacía. Yo creo que, como dijo él, tengo que ir a la pausa, las ¿eh? leyes y la justicia Bueno. no cambian los movimientos sociales. Lo acaba de decir él. El país políticamente ha aprobado un montón de leyes de avanzada
para la defensa de las minorías discriminatorias y para todo un montón de cosas que no hicieron carne Pero en las la gente. instituciones Tengo que ir a la pausa. van modificando Tengo que ir a la Las pausa. instituciones se van modificando. Sociales Sí, dale. inciden en la política y la política genera las leyes. Eso sí es legítimo Seguro. en una república y en una democracia. Las leyes. Pero la justicia tiene que ser obviamente independiente. No, Regalate felicidad y subite al crucero del humor, navegando en el Costa Fortuna 8 noches con un itinerario realmente espectacular, divino. Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Isla Grande e Isla Bella, supongo que es, ¿no? Sí. Tarifa especial de preventa 100% financiado. Llama ahora, llama ya al 097 25 32 49. Mirá. Qué lindo crucerito, ¿eh? Dice 8 días escaparse del crucerito. Bueno, muy bien. Vamos a estar hablando con Robert ahora sí en el próximo bloque. Vamos a acomodar el micrófono bien, Robert, así que tranquilo. Arrancó la campaña. Vamos, ya lo vi orando ahí, parecía que ya estaba orando en un acto por Florida. Es una Hablo tanita bien solo cortita de yo, 4. en el próximo bloque hablo solo yo. Sí, todo tuyo. Bárbaro. Todo tuyo, Robert. Incluso yo me voy, los espero ahí afuera, tranquilo. Pausa bien cortita, de 4 minutos y seguimos haciendo en vivo Polémica en el Bar en el 10, el canal uruguayo. ¿Hace calor? Una bochita. ¿Algo dulce? Otra bochita. Después de cenar, otra bochita. Siempre en tu freezer, helados Ornex. Ornex, cada día cocinando juntos. La humedad, brillar y ¡Vamos! Con razón no veía la hora, claro, si me había sacado los lentes. ¡Opa! ¡Qué diferente es todo! 7 minutos pasan de las 10, seguimos en Polémica en el Bar, en el 10 el canal uruguayo. ¿Ustedes en qué andan? ¿Cómo la llevan? ¿Cuál es la tuya? Miren lo que tengo por acá. Tenés por ahí. Acá está, la mía sí está. Biomate Cannabis, la que te da el aroma y el sabor de verdad. Yerba Biomate Cannabis. Hacé la tuya. Mirá. ¿Cuál es la tuya? La tuya es la que te da el sabor y aroma de verdad. Yerba compuesta Biomate Cannabis. Hacé la tuya. Querido Robert, no sé qué tal Bueno, el programa. muy bien, Viste muchas que estabas gracias. muy regalado, ¿viste? Ah, es lo bueno. No te puedes quejar, lo bueno venía a ponerme canal. Y ahora ya vamos a estar a meternos ya. Nos vamos a meter en todo el tema de la educación, se vienen las clases, cuáles van a ser los protocolos, cuáles son los planes, cómo viene la convivencia entre la NEP, los maestros y demás. Pero antes escucho música con glamour, escucho música, qué sé yo. Buenas noches, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Señor. Buenas noches. ¿Cómo anda, Bebote? A ver esas palmas del pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Cómo anda, Bebote? Bueno, la verdad que muy bien. La verdad que estoy aquí, chicos, ¿cómo están? Qué divertido. Pública, qué divertido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo encantado de verlo. Bueno, encantado. Me vine a la capital, a La gente Montevideo. GCU como usted, ¿Sí? gente GCU, gente como uno. Gente como uno. Es de primera. Es de primera. Aparte, como te das cuenta, estoy Sí. con la camisa celeste. Es como corresponde. Me vine a Capital, Pero yo me lo por la imaginaba autopista. Me lo imaginaba en Punta del Este. Bueno, no, me vine a Capital por El la va y viene. autopista. Sí. Esta autopista fantástica que ha hecho este gobierno. Bien. Y porque quería conocer lo que es eso del pueblo, un tablado. Ah, carnaval. Claro, Ah, carnaval. mirá. Yo no ¿Qué, sabía- ¿Qué le pareció? ¿Le gustó? Bueno, ¿le digo que me gustó o le digo la verdad? Y dígame lo No. que le pareció. Por lo visto no le impresionó muy bien por lo que Mire, le percibió. voy a ser sincero y Bien. quiero hablar sinceramente a toda la gente que no conoce carnaval. Estuve sentado en un tablón húmedo, primero. Después me llené de olor a chorizo, al humo de chorizo, para escuchar un montón de zurdos, todos pinturrajeados, quejándose del gobierno. ¿Qué quiere comer? La verdad, eso es el carnaval. Una locura. Pero pará, pero discúlpeme, Sergio, Bebote. por favor. Pero escúcheme, está hablando de una expresión cultural uruguaya, es el espectáculo popular más grande. Convoca, es el carnaval más largo del mundo, convoca un montón de gente. Usted no puede hablar así de carnaval. Es ¿Y por una qué cosa no? que los uruguayos, la mayoría queremos. Pero ¿y por qué mucho. no? Ellos critican y yo no puedo criticar. Está bien, tiene ¿Por razón. qué no? Ellos, qué divertido. ¿Cómo estás, querido? Bien. Pero ellos critican y yo no puedo criticar. Por favor, ¿quiere que se lo diga cantando? No me gustó, no me gustó, no me gustó. Se lo hago como las murgas, ¿vio? Ahí tiene. No me gustó ninguna. Y eso que vi unas cuantas. Ajá, ¿qué vio? Mire, ¿quiere que le nombre? A ver. Asaltantes con parientes. Con patente. Patente. Agarrate, Carolina. Catalina. Catalina. No, Carolina. ¿Y saben por qué? ¿Saben quién la Ah. banca, no? La Margarina Sí. y Doña Busarda. No dijo un nombre bien, no puedo creer que
No puedo creer que no le haya gustado nada, no encontró nada que le gustara. Pero y no, querido, critican, escúcheme, critican al presidente, critican a los ministros. Ajá. A mi amigo Sergio Puglia no tienen un gramo de... No pueden criticar a mi amigo Sergio, vos tenés que hacer algo, querido. No, vos tenés que hacer algo. Mira, tienen libertad de expresión. Ellos pueden decir absolutamente Hay que llenarlos, lo que quieran. querido. No, déjalos que ladran Sancho, señal que cabalgamos. Escúchame, vos tenés que sacar tu propia murga, querido. La tuya se puede llamar Elefantes con Patitas. Venga, o la algo- venganza de los cocineros. Muy mirá, bien. qué bueno. Claro, además cantarle a la Luluya te dan la mejor voz de carnaval. Además te digo una cosa, vos vendés ese reloj y los... Escúchame, vos vendés ese reloj y salen vestidos de terciopelo con piedra de Swarovski, querido. ¿Y sabés cómo le pones a la murga? La cogotuda. Claro, Ahí está, ahí bien. ganás el carnaval. Nada le gustó. Bueno, no. Nada. A ver, dígame. Hay una cosa que sí me gustó del tablado. ¿Cuál? Y es el bingo. Qué divertido el bingo. Me compré todos los números y saqué 3 veces el bingo. Pero ¿cuál es la gracia de comprar todos los números? Y bueno, justamente, lo saqué 3 veces. Muy Pero aparte divertido. muy aburrido. Todos los números los tenía usted. Sí, acá lo sacaba usted. Bueno, me voy Vaya, y me voy cantando, queridos, para todos. Usted tiene unos regalitos ahí. Después estuve viendo que tiene unos regalitos. Sí, Después espero que haya uno para mí. Me voy cantando la retirada. Se va Bebote, el mirá. veraneante se va. Muy bien, se muy va bien. Bebote Bullrich. Todos lo van a extrañar. Yo no entiendo bye, bye. quién lo aplauso para Bebote, pero ¿quién lo deja entrar? Acá entra, viene cualquiera, entrenar es una cosa de loco. Bueno, Robert. Bueno, antes una cosa que Sí, es muy señor. importante. Diga usted. ¿Usted podrá ganar mayormente el salario que cobra haciendo una distribución acá? Bueno, bien, A cada Robert. uno de los integrantes Pero a ver si del aprenden equipo. todos los invitados que han venido. Nunca trajeron ni un regalo, jamás. Bien, Robert. Y uno para cada uno ¿Qué de es, los que Robert? están allí. Ah, mirá, enfrente. adelante. ¿Ya voy? De nuestra escuela de vitivinicultura. Ah, bien ahí, Robert. De la UTU. Pará, voy a repartir y ya le muestro las botellas. Toma. Pero qué lindo. Gracias, muchas Pini, gracias a Robert Silva. Bien, Robert, muchas gracias. Escuela de de verdad. Vitivinicultura. Lindo gesto. Es un... Contame, ¿de qué se trata esta escuela? Bueno, para nosotros es un gran orgullo. Mirá qué bueno. Es la Escuela de Vitivinicultura en Canelones Las Piedras, la Escuela Tomás Berreta, que homenajea a ese gran canario llevando su nombre, que ha tenido un gran impulso en el marco del trabajo que la propia UTU está llevando adelante, con varias cosas. Por ejemplo, tenemos ahí el único salón de degustación oficial en el marco de un acuerdo con la Sociedad de Enólogos. Está viniendo de España una embotelladora nueva. Se plantaron 4 hectáreas de vid que eran muy necesarias, que hacía mucho tiempo que no se hacía. Hay una potenciación de esta escuela que demuestra todas las cosas que la educación pública está haciendo y en particular nuestros estudiantes, funcionarios, docentes de la UTU y en general de las escuelas agrarias que aprenden produciendo, Claro. que es una cosa muy importante. Así que les quería La verdad, traer ese porque reconocimiento. aparte, ¿sabes lo que hiciste? Algo que es muy importante. Generaste un precedente. Ahora que viene ya sabe que tiene que ya sabe que tiene que traer realistas. Ahora, yo probé uno a fin de año y son muy ricos, pero me dijo que este es premiado además. Sí, este es premiado, es reconocido por su calidad y además está en el marco de un proceso de mejora continua que esta escuela está llevando adelante para ser referente en el área y está ubicada en una zona ¿Dónde que está crucial. bien específicamente? Está en Las Piedras, en Canelones, en la zona de Las Piedras. Es una escuela en el Colorado. Exactamente. Colorado. Sí, Y este vino que la tiene la visitamos. característica de que está pasado por madera. Y entonces Sí, tiene un exacto. toque de madera de roble que le da un carácter muy particular. ¿Cómo sabe todo, Sergio? Bueno, Escuchame, ahora, una cuestión que cometí un pequeño, no se lo voy a arreglar, usted es profesor, dijo para mejorarle el salario, él es empresario. No, No, yo no dije. Para mejorar la ganancia. Para tenía que- tener mejor el salario, ganar mejor el salario. está no para muy bien. mejorarlo. Disculpame, pero él tiene que pegarme. Si no me pega, no arregla Esto, nada. él es empresario de los medios. Bueno. Sí, bueno. Ya ves el lío que tuvimos hoy. Bueno, Robert, hablábamos al principio un poco. Arranca la tercera, vamos, la tercera temporada bajo tu mandato y seguimos en pandemia y tal vez era un nuevo pico de la pandemia, ¿no? Sí. Una cepa que parece ser menos, es menos grave, pero es más contagiosa. Sí, sí. Calculo que ahí se tienen que multiplicar los cuidados.
adelantarse a la cantidad de cosas que puedan pasar y que siempre es imposible de saber también. Tal cual, es una situación de extrema complejidad que, como lo he dicho siempre, requiere del esfuerzo mancomunado de todos los que tenemos que ver con la educación, que no es ni más ni menos que todos los que estamos en esta sociedad. La educación requiere del compromiso y del esfuerzo de todos en tiempos de llamada normalidad. En tiempos de pandemia ni qué hablar. Y así fue lo que pasó. Yo digo, acá el éxito que nosotros hemos tenido en el manejo de la pandemia en el ámbito educativo, que es el que a nosotros nos toca, no es un mérito solo del gobierno, es un mérito de la familia, es un mérito de los docentes en particular, de los funcionarios, de las comunidades y de la sociedad, que apoyó en sus distintas actividades lo que tiene que ver con esta situación de pandemia. Un accionar articulado y coordinado muy bueno con el Ministerio de Salud Pública, que fue más que necesario, porque cada actividad que vamos a desarrollar, ya sea educativa propiamente dicha o, por ejemplo, las lúdicas, recreativas, tenemos que tener el protocolo al lado. Claro. Siempre hubo un nexo educación-salud, pero en tiempos de pandemia ni que hablar. Están pegadas. Y ahora, para este tercer año, ¿sabés hicimos lo qué? propio. Ahí ya la familia se empieza a preparar ya para la vuelta a clases, para la vuelta a la rutina del año. Vamos recorriendo febrero. ¿Cuál va a ser el protocolo? ¿Ya está establecido? ¿Para qué se tienen que preparar la familia? A ver, acá hay una cuestión que es bien importante. Nosotros estuvimos en diálogo con la autoridad sanitaria, con los que saben, de salud pública, con los técnicos y con los técnicos de la ANEP. Tenemos servicios médicos. Y ahí se nos hizo un conjunto de recomendaciones que se hicieron públicas. Las recomendaciones son fundamentalmente, en gran medida, las que ya tenemos. Es decir, el autocuidado, la higiene personal, la higiene colectiva, la ventilación, el uso de los protectores que tenemos que usar, pero a eso se agregó una cuestión que para lo que hace a la presencialidad de la educación, que siempre la hemos reivindicado como algo fundamental, es bien importante, que es en el caso de que aparezca un caso positivo en un marco de lo que se conceptualiza o define como comunidad cerrada, que no es el centro, no es la escuela, no es la UTU, no es el liceo, sino que es el aula, la clase, no tenemos que cuarentenar, que era lo que nos pasaba. A ver si lo entendimos, o por lo menos si yo lo entendí bien. Antes, si había un niño con COVID, se cuarentenaba la clase entera. La clase y los... Eso ahora cambia. No Eso necesariamente. ahora cambia. Eso va a hacer que probablemente no haya tantas interrupciones de presencialidad. De presencialidad, claro. O que no haya, por ejemplo, un docente que daba positivo, que en educación media, o también pasa en primaria, circula por distintos grupos, había que cuarentenar todo. Claro. Claro, entonces ahora nosotros... lo que emitieron, Robert, es de acuerdo a lo que ha trascendido hasta el momento, es que las propias escuelas, los propios centros educativos van a tener que establecer cuando se genera en un aula un brote y en ese caso van a haber distintas condiciones de cuarentena o de aislamiento para los niños que estén vacunados y los que no estén vacunados. A ver, la situación es esta que tiene ribetes sanitarios y educativos. En lo sanitario, el brote está definido internacionalmente, incluso así nos explicaban en Salud Pública. Primero había que definir qué era una comunidad cerrada, se entendió que es la clase. El aula, la clase. Una vez que ahí hay un caso positivo, bueno, hay que empezar a monitorear, autocontrol, autocuidado, es decir, ver si me aparecen los síntomas. Si tengo síntomas, no ir, si da positivo un segundo caso o más, ahí se entiende que hay un brote. Entonces ahí se aplica el protocolo que ya se aplicaba, cuarentena e hisopado. Claro, pero la diferencia es que aquellos niños, tú no vas a aislar a toda una clase entera, sino a aquellos que presenten síntomas. No, si aparece 2 casos o más, se aísla toda la clase. Ah, se aísla toda la clase. Toda la clase y se hacen los hisopados y a medida que se tengan los resultados se definirá cuánto. Igual de todas maneras tienen una diferencia en materia de días entre aquellos niños de que cuarentena. Ahí va. Una vez que sea positivo, sí. Una vez que sea positivo y ahí entramos en lo sanitario, nos pasa a nosotros. Es la ordenanza 85 creo que es o 89, que sacó el Ministerio el 18 de enero, porque la tuvimos analizando mucho y la incorporamos a una resolución de Codicen, establece a los adultos, ¿no? Es decir, si uno tiene el esquema completo de vacunación, tiene determinados días de cuarentena, si uno no lo tiene, o si tiene síntomas o no tiene síntomas, si está vacunado o no está vacunado. Pero eso es sanitario. Lo que tiene que quedar claro, y eso para mí es muy importante, en la educación no vamos a discriminar a nadie porque esté vacunado o no esté vacunado.
Y además, saben que eso es bien importante, porque tenemos antecedentes. No es que ahora pasa en primaria. El año pasado, ¿qué pasó? El año pasado en UTU y en secundaria se vacunaron a los chiquilines, menores de 18 hasta 12. Claro. Y hubo quienes se vacunaron y quienes no se vacunaron. Y no tuvimos ninguna situación que se generara o que hubiese llegado a conocimiento, se denunciara de discriminación. Lo que cambia ahora, Robert, es que específicamente... Cambia para primaria. Claro, lo que cambia, digo, es que las condiciones sanitarias son otras porque se agregó la vacunación, más allá de que ellos estaban vacunados, cambiaron las condiciones de las cuarentenas. Claro. Que eso fue a fin de año, después de que terminaron Sí. los cursos. Y por lo tanto, más allá de que no se pretende discriminar, en la práctica, si a un alumno, sus padres decidieron no vacunarlo, porque en definitiva no es decisión de ellos, va a terminar pasándole que va a demorar unos días más en Claro, volver va a perder más días de unos clase. días, ¿no? O sea, son o unos días 10, de clase tampoco. o Bueno, 10 3 días más, creo. Claro, muy Esto- exagerado. Eso es responsabilidad de los padres. Si Claro, los y las padres cuarentenas deciden son no 7 días o vacunarlo, 14. asumirán cuáles son los Está problemas. bien, pero Está el niño claro. no tiene la culpa. Bueno, pero el punto es- volvemos Ya a lo mismo sé, de hoy. ya sé. Son Sí. los padres. Pero está bien, Tenemos- pero el punto es cómo resuelven, porque más allá de los Ahora, padres Patricia, hay porque una quiero decisión entrever de una los... cosa que dijiste, porque estamos hablando todo al mismo tiempo. No, pero está bien. que 7, 10, hay 14, ¿cómo siete- Ahí va. son 7 días de cuarentena para los niños que estén vacunados y sean positivos asintomáticos, ¿no? 10 días para aquellos que estén vacunados y sean sintomáticos, presenten síntomas, y 14 días para aquellos niños que no estén vacunados. Tengan o no ahora, tengan síntomas. No Claro, son tengan o no tampoco tengan días síntomas. tampoco. Ahora, No, son el una semana punto más. es Una semana más. que queda escalonado y la dificultad, a medida, digamos, que esa reincorporación se dé, ¿cómo van a hacer? Porque van a tener que establecer un mecanismo híbrido. Pero Robert. vamos a tener que hacer... O sea, de presencialidad Claro. más Zoom, porque si Lo- no, lo que ha los venido niños van a perder pasando- días de lo- clase. Hay una cuestión que es bien importante. Nosotros a veces creemos, y particularmente aquellos que puedan no tener la formación docente, que uno llega a una clase y atiende a todo el mundo por igual y está todo uniforme. No, justamente. La esencia de la educación es el desarrollo de estrategias diferentes. A veces cuando un niño se nos engripa, se va, o un niño se fue a ver unos familiares a algún lado y faltó una semana y faltó la otra. Entonces el docente desarrolla, despliega múltiples estrategias para lograr los aprendizajes de los estudiantes en distintas situaciones. Eso nos pasó siempre. Se nos agudizó en situación de pandemia, donde tuvimos que hacer una cuestión bien importante, novedosa y de la cual aprendimos muchísimo, que es eso que tú decías, es decir, ir hacia una educación combinada, lo presencial con lo virtual, aprovechando las herramientas tecnológicas que el país disponía. Y lo hicimos. Y ahora vamos a estar en la misma situación. Es decir, va a tener que ser el docente desde su profesionalismo, con apoyo fundamental de la familia, sobre todo en los niveles más bajos educativos, en donde va a tener que abordar esas situaciones distintas para lograr los aprendizajes de los estudiantes. Claro, pero lo que me pregunto es, una maestra hoy en día en una escuela, ya sea pública o privada, ¿está en condiciones de, en paralelo, dar una clase presencial y a su vez transmitir esa clase por Zoom en paralelo al niño que está en su casa? Hemos tenido múltiples estrategias. A uno a veces cree que la educación combinada es que nos tenemos que estar viendo y lo mismo que hago en el aula lo tengo que hacer a distancia. Y no es así. La educación combinada implica la utilización de múltiples estrategias, basándose en gran medida en la tecnología, por ejemplo, en las plataformas educativas. Es decir, donde yo establezco un conjunto de posibilidades de ejercicios, de trabajos, incluso grupales, de participaciones en foro, de uso de las bibliotecas digitales y a partir de ahí desarrollar aprendizajes. Pueden en algunas partes tener contacto visual, es decir, a través de una videoconferencia, como sucede, Conference, único país, creemos nosotros, porque no tenemos datos en el mundo, que lo tenemos gratis, en el marco de la plataforma CREI del Plan Ceibal. Un gran esfuerzo del Plan Ceibal que ha hecho en ese sentido. Entonces, acá no hay que poner mayores dificultades, por llamarlo de alguna manera, que las que ya han enfrentado las comunidades educativas y las familias. Al contrario, creo que nosotros, y me permito ser optimista, porque siempre lo fuimos en estas situaciones de pandemia y nos permitió salir adelante en situaciones bien complejas y de muchísima incertidumbre. Creo que vamos a iniciar un año en mejores condiciones, con realidades diferentes, mucho mejor preparados, en un marco de un plan de inicio de curso que estamos elaborando con primaria, secundaria y UTU. Dale, ¿qué quería decir usted? Sí, yo, sí, más allá de la presencial y todo esto, es una combinación nueva, distinta, donde hay un esfuerzo total de
de que no había preparación, había que hacerla de golpe. Pero está bien, hay que tomarlo y hay que asumirlo en función de que estamos en una pandemia que seguimos ahora diciendo, bueno, pero estamos con una cepa más buena, pero se nos sigue muriendo gente, ¿eh? Tenemos que tener cuidado que no se plantee más en el mundo. No estoy hablando solamente acá, ni estoy hablando de que esto es problema del gobierno. Estoy hablando del Uruguay, nos morimos uruguayos. Entonces yo a lo que voy es, a mí no me cierra esto de que porque un niño no fue vacunado, tenga 14 días y el otro porque fue vacunado 10, cuando en definitiva, primero que nada las vacunas son recomendadas, ¿verdad? No son obligatorias. Entonces, lo que me parece que ahí lo que se está generando también es una diferencia que hace que los gurises no se sientan iguales. Claro, pero Yo me parece, es mi No, yo te entiendo lo que decís, pero hay una razón sanitaria, no es una discriminación. El que está vacunado puede tener menos cuarentena. Bueno, Hay está que ver bien, cómo opera pero eso para con lo- los niños para- también después, ¿no? Ah, O para sea, lo- Vos estás vacunado, te vacunaste, vos sí, vos no, y cómo los en que el- se vacunaron a vieron a nivel- los otros y perdón, viceversa, porque... Perdón, a nivel de las Háblalo. empresas, vos capaz que lo sabés, si yo estoy vacunado y el otro no, si yo estuve 7 días, el médico me dio el alta y voy a trabajar. Nadie me hace la diferencia. Y estamos hablando de niños en una clase, en un colectivo, ¿verdad? Que es el niño. Entonces yo hoy no, no. Es complicado. Sí, claro, igual yo creo que En ahí... los adultos hay diferencia también. Sí, hay diferencia, sí, Claro. la misma. Bueno, sí, pero no es lo mismo. No, vos podés volver a tu Son los empresa a los 7 mayores. días si estás vacunado y tenés que esperar a los 14, si no. Pero Acá volviendo a hay- lo de los niños, Robert, me parece que está bueno para trabajar eso de cómo entre los pares se observen vacunados y no vacunados. Porque vos escuchás en tu caso un discurso que a veces es muy distinto y que a veces es muy cargado de responsabilización hacia quien no se vacuna, y entonces se van a ir a preguntar, ¿y vos te vacunaste? Capaz, ¿Vos te vacunaste? yo capaz soy un chapado a la Y- antigua, y pero yo no me parece tan grave tampoco que uno vaya unos días después que el otro. No, a mí tampoco. El yo estoy chiquilín no va a hablando de quedar otra cosa. traumado para toda la Después- vida porque vaya No, tres. estoy diciendo... Perdón, capaz que parezco Yo estoy igual un que vos. veterano. Yo no hablo de... Como los abuelos de antes, ¿viste? No, Yo Me estoy cae igual más que viejo, vos. eso es verdad. ¿Sabes cuál es tal el vez. punto ahí? Me parece que Robert tiene una excelente oportunidad para explayarse. En Uruguay tenemos un problema de la cantidad de días que los niños asisten a los centros educativos. O sea, ya estamos bastante complicados respecto al resto del mundo en la cantidad de años, días. perdón, la cantidad de días que los niños van a la escuela. Si vos le seguís sacando días, porque lo excepcional sería que se diera una situación así, ¿no? Si en el año los padres o los chicos se tienen que aislar una semana, 10 días, bueno, eso es una cosa. Ahora, si esa situación se te repite a lo largo del año, es un problema, porque no llegás al nivel mínimo que requieren los chiquilines para pasar de... Días de clase como para... en materia de conocimiento, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos días estamos hoy en día? Nosotros este año en primaria, si no me falla la memoria, 189, a pesar de que nos cayó muy mal la semana de carnaval y estamos comenzando el 7 de marzo. Sí. Y que se tomaron Pero, medidas respecto a las vacaciones. Y tomamos algunas acciones respecto a una semana en julio. Perdona, Robert, toma- 189 el año anterior o este que... No, este que comienza. viene. Este tiene 2022, una claro. proyección de 189 Bien. días de clase. Comparto contigo, he sido históricamente defensor de que la educación en este país tiene que tener más días de clase, que no quiere decir necesariamente días de clase sentado, curriculares, como tradicionalmente se concibe. Tiene que haber otro conjunto de actividades, como por ejemplo las escuelas de verano que estamos llevando adelante ahora, que es una política de Estado que viene desde hace muchísimo tiempo, el verano educativo que junto con el Plan Ceibal en educación media vamos a establecer en febrero, es decir, un conjunto de estrategias que sobre todo hagan una cosa que tenemos que sacarnos a veces de una cuestión histórica, que para mí es tan importante en momentos de imprescindible transformación educativa que tenemos que llevar adelante. No somos todos provenientes de la misma realidad. Tenemos realidades diferentes, tenemos orígenes distintos y hay que tratar diferente al distinto. Y para ello están las políticas sociales, y la educativa es la política social abanderada por excelencia, que tiene que desplegar estrategias diferentes. Entonces quizás yo tengo que tener más días de clase o más actividades, llamémosle así, más actividades en un determinado contexto y en otro quizás no tanto. Entonces esas cosas no tenemos que tener temor a discutirlas, porque esas cosas son las que hacen a cambiar un sistema educativo que, como yo lo vengo diciendo hace tiempo, tiene muchísimos problemas.
Y para poder cambiarlo, ¿saben lo que tenemos Perdón, que hacer? usted- Reconocer los problemas. Usted ha dicho que este año hay que meter el acelerador en la reforma educativa. Sí, Este sí, año hay que meter el acelerador. ¿De qué se trata? ¿De qué viene? A ver, viene de una cuestión, primero, reconocer que la educación no está atendiendo las necesidades en general de esta sociedad. Y tenemos dos grandes extremos que nos deben prender las luces de alarma. Primero, los más vulnerables, el quintil 1 y 2, el 40% más pobre de esta sociedad que tiene problemas efectivos de trayecto y de éxito educativo. Son los que más se desvinculan, son los que menos aprenden, son los que menos habilidades tienen. Y hay un sistema educativo que ha hecho cosas. Acá nosotros no llegamos con mente fundacional a decir somos los CRA, venimos a hacer todo, los anteriores no hicieron nada. No, no, se han hecho cosas, no han sido suficientes. Porque las evaluaciones nos demuestran que los aprendizajes están fuertísimamente afectados en función del contexto social. Exacto. Y luego tenemos, ¿saben qué? Los que más tienen. Los que más tienen, que o están fuera del sistema público o estando en el público, logran acceder a oportunidades, muchas veces en el exterior del país o acá en el país, y terminan yéndose. Robert, ¿y qué Entonces pasaría? nosotros tenemos una sociedad que tiene, y con esto redondeo, una educación que tiene que atender esa situación y que tiene que desplegar un conjunto de acciones y después las explicita. ¿Qué pasa si se derogan los artículos de la LUC? Bueno, ahí hay un tema complicado porque ustedes saben en el que yo no puedo hacer actividad política partidaria. No la puedo hacer, tengo inhibido. Yo sí digo una cosa que para mí es bien importante. Yo hoy, tú lo decías, ¿no? Cuando decía, bueno, esto de la camisa yo me saqué porque estamos en la escuela pública. Yo tengo la responsabilidad circunstancial de ser el presidente de un órgano colegiado que tenemos la responsabilidad de conducir la educación pública de este país. Y yo les voy a decir, pero modestamente, habrá gente que defienda igual que yo la educación pública, pero más que yo no le cedo la derecha a nadie. Pero viste que porque soy un defensor. Entonces, hay cosas que a veces se dicen que yo he tenido que contestar, porque si no, entro en omisión. Si a mí me dicen, por ejemplo, que se está privatizando, que se va a privatizar la educación, y yo callo, yo tengo que decir, entonces yo soy cómplice, sí, y yo tengo que decir que no es así, y que nosotros desde el gobierno de la educación no estamos trabajando ni vamos a trabajar, y no hay marco normativo que me habilite a privatizar la educación. Lo tengo que decir. Y con esto no estoy exhortando a nadie a que haga lo que quiera hacer. Yo le hago una el próximo pregunta con 27. respecto a la ley de urgente consideración, Sí. que lo que cambió fue básicamente desde el punto de vista educativo la forma de un gobierno, ¿no? Sí. Porque se eliminaron en este caso el consejo de primaria, el consejo de secundaria, el consejo de UTU, se volvieron direcciones unipersonales. Sí. Desde que se empezó a aplicar esta nueva forma de gestionar, ¿en qué cambió? Porque usted estuvo antes, o sea que tiene el recuerdo del Codicen manejado con la estructura pasada. Le pregunto qué ventajas ha encontrado, digamos, en esta nueva forma de trabajar. Miren, eso que tú dices es una gran verdad. Yo estuve antes como consejero electo por los docentes y ahora estoy en esta nueva forma de gobernanza. Yo tengo que reconocer que los cambios son múltiples y tengo que decirlo honestamente como presidente de la ANEP, que son favorables. ¿Por qué? Porque nos ha permitido al colegiado que integramos estar todos en torno a una mesa con los responsables de cada uno de los subsistemas educativos en un marco de un plan establecido de educación y que podemos adoptar las medidas que consideramos fundamentales en forma articulada, coordinada, como nos gusta decir en Pero clave antes ANEP. eso no pasaba, Robert, porque No, digo, los yo tengo que presidentes de decir- cada uno de los no, consejos. a ver, yo tengo que pero los decirlo, presidentes de pero- cada uno de los consejos no formaban parte del Codicen. Formaban parte para algunos De la temas. mesa. No, en algunos temas. El artículo 60 de la ley en algunos temas. Ahora están en todos. Integran el Codicen. No están en el tratamiento de algunos temas, están en todos. Pero además hay una cosa que para mí es bien importante. El sistema educativo público de este país sigue arrastrando la vieja lógica de ente autónomo que lo fue antes de la ley del 72, en donde primaria era un ente autónomo, secundaria, UTU era un ente autónomo. Entonces, no dialoga, no articula. Entonces, a veces, muchísimas, lamentablemente, la carga de pasar de primaria, secundaria, UTU, está sobre la mochila del estudiante y de su familia, ya sea en los planes y programas, en las formas de evaluación, en los acompañamientos, a ver una forma de evaluación en primaria. Si no, fíjense lo que pasa en este país, que es un escándalo.
es un escándalo que nos llega a un 1% la repetición en sexto año de primaria y cuando llegan a primero de UTU o a primero de secundaria, trepa al 30% o más, 20 y pico en secundaria, más del 30%. Pará, perdóname, Entonces, se encuentran con un muro. ¿Y es que desaprendieron desde sexto de escuela hasta primero de liceo? No, es porque hay un sistema que está fragmentado y no trabaja, y en esto termino, en lo que es fundamental, que es la trayectoria. El estudiante es uno desde que ingresa hasta que sale. Y hay que desarrollar una política que empieza por el gobierno y por la toma de decisiones articulada y coordinada. Pará, porque hay algunos números también, pero podemos hablar. O sea que en sexto de escuela repite el 1%. Menos. Menos del 1%. Y en primero de liceo casi el 30%. Estamos en un 26, si no me equivoco, en secundaria. No, y la en diferencia 30 es abismal. o 40 veces según en la oferta educativa. Repiten en primero y repiten en segundo. En segundo en y se nos tercero. desvinculan y así llegamos a lo que nos pasa en este país, que es una masacre. Además que solo 4 de cada 10 no egresan. desarrollar la complexión lectora, no desarrollar un montón de cosas. Pero 4 de cada 10 saben en la estudiar, pública. no están preparados. 4 de cada 10 en general, el Uruguay, pública y privada, metemos todo, pública y privada, solo 4 jóvenes de cada 10 Termina el egresan. liceo. Termina. Sí. Termina el liceo. Termina el liceo, UTU o Sexto la educación liceo, media o- superior. Ahí está, bien. Que es, ¿Permitís en el tema? Pará, porque también, pero ya que conducción? deja por solo un momento porque estamos en los números. Bajó el índice de repetición igual en las escuelas, ¿no? sí, nosotros Ahí igual siempre tuvimos- está la de. Sí. Bajó porque los chiquillos están aprendiendo más o porque Bueno, ese se es el bajó tema. la Yo exigencia. lo dije antes cuando estaba... Viste del que esa otro lado. discusión siempre se da, la de. Mira, yo lo dije antes cuando estaba por haber, ya que estamos acá en esto, que además le digo que una foto que esté ahí me hace acordar al bar de papá en Tacuarembó. Es una foto espectacular que no sé a qué. ¿Tu padre tiene un bar en Tacuarembó? Papá tenía un bar en Tacuarembó, me crié en un bar en Tacuarembó. Qué bien. Y aprendí como hijo, como vos contabas lo de tu madre, Todo niño. también me enseñaba a lavar vasos, a cebar, y yo era chiquito y no a servir en el mostrador. ¿Bar Y de no- copa? Bar de copa, Qué de grande. bebida y todo. El Y por eso Robert. me hace acordar eso con toda la grada de botellas puestas atrás, porque así era el bar, arriba de la heladera. Claro, claro. Y me hacía poner, ¿se acuerdan los cajones de Coca-Cola de madera? Sí. Que habían antes con las botellas de litro. Bueno, eso estaba arriba de las tablas, atrás del mostrador. arriba Yo te me va- subía y servía y la- ahí servía. Ahí está. Tranquilo. Y ahora estamos preocupando que suena para una semana de clase. Es malo, no sea malo. ¿Puedo hacerle una pregunta? Dale, después voy con Sergio que te A ver. interrumpe diciendo. No. Yo soy Tranquilo. defensor permanente de la participación de los trabajadores y las trabajadoras en todo. ¿Ah? Cuando estuve en Europa hace mucho tiempo, que iba como dirigente sindical, era una de las cosas que más me encantaba la participación de los trabajadores en el desarrollo de las empresas, de lo que fuera. A ti te eligieron profesoras y profesores como representante. Es decir, fue un honor para vos que te eligieran. Te eligieron por tu capacidad, por tu militancia, pero por tu capacidad. ¿No crees que eso que ustedes cortaron ahora, no le estás cortando la posibilidad de que también se agregue, aunque sé que es más complicado, la participación de los propios trabajadores y trabajadoras en la construcción de las políticas educativas? Porque también son los que están a nivel de clases y eso. Yo creo, por supuesto vas a decir, claro, sos del frente, sos sindicalista, No, creo... No, lo puede, claro le puedes decir que ha sido un paso atrás fundamental, impresionante. Ahora, ese La cogobierno falta de que estás participación diciendo es vos, clave. ¿fue positivo? ¿Eh? Ese cogobierno que estás diciendo vos, que lo defendés, ese cogobierno, porque lo que estás planteando es el cogobierno. Es que el lo que gobierno con participación de... Cogobierno. Es el- y yo lo que decís No le digas, tú, es no, cogobierno, hombre, no. que Bueno, pero decís yo no- Gregoré a para ver, decir Gregoria. Porque tú ese sos cogobierno celeste y yo fue rosado, positivo. son distintos. ¿Ese cogobierno fue positivo? Yo creo que sí. La reforma de la educación que Mujica reclamaba, educación, educación, educación. Cuando se fue dijo, no me la dejaron hacer. ¿Quién lo frenó? ¿Por qué no se hizo la reforma educativa una cosa. que se reconocía Es que una era cosa, necesaria? ¿sabes una Decímelo. cosa? Decímelo, déjalo a él. Estoy yo contigo. El profesor, Él estaba- yo te lo dejo de lado, no te voy a Él contar a déjalo vos. tranquilo. A vos Otra te vez lo lo voy a vas a contar. hablar. En el boliche, a vos, porque él es el que A sube la vos, copa. decime, ya que decís digo lo a de vos, el cogobierno, lo defendés, demostrame hace que 2 sirvió para años que algo. hace 2 años que está en el gobierno, ¿verdad? Y tanto en la campaña electoral, tanto Talvi como el profesor decían que iban a construir 300 liceos. 136. Y hasta ahora
No han podido, porque todo es... Bueno, como, perdón, en la campaña no como había lo pandemia. dice, a ver, lo escuché a alguien que es de tu lado. ¿Está? El Cocinero. doctor Sanguinetti. Cocinero. Ah, ¿era cocinero? Era el doctor Mira qué Sanguinetti. bueno. Es cocinero, sí, pa, y será. Dice que todos son... Ay, estuvo bien la procesos. Es una Estuvo bien la de Lalo también. No te metas con el doctor. ¿Me toca o no? Pará, ¿terminaron de discutir ustedes? Sí. Perfecto, ahora sí. Bueno, no. O al final, dos cosas por una que- cosa o por otra no estamos que- hablando. Dos cosas con las que dice Lalo Fernández que yo lo comparto plenamente. Una de las cosas que me lleno más de orgullo y que me siento siempre orgulloso y agradecido es que miles de docentes hayan confiado en mí y en un conjunto de compañeros para estar como representante docente. Lo que aquí ha pasado ahora, y reitero, yo no puedo, ni quiero, ni debo meterme en la discusión político-partidaria. Lo que yo digo es una constatación de hechos y relato situaciones. Lo que ha pasado ahora es que hay un cambio en la lógica de gobierno de la educación. Antes había órganos colegiados en todos los subsistemas, es decir, había colegiado, para entendernos, ¿no? Más de una persona dirigiendo primaria, secundaria y UTU, y después el colegiado del CODICEN, y ahora hay un solo colegiado. Hay un solo colegiado. ¿Y qué se hizo ahora? O sea, que hay representantes sociales en el Claro, Consejo. ¿y qué es lo que va a pasar? Que hubo elecciones ahora en octubre, que fueron electos los representantes, los dos que van a estar representantes de las listas que patrocinaba la Organización de Trabajadores, el PIT-CNT, se van a integrar prontamente al CODICEN. Es decir, la lógica fue que se puede compartir, Lalo, o no, y yo en eso no hago cuestión. La lógica es, hay un único órgano colegiado donde varios dirigen y ahí hay representantes electos. Y en el otro órgano colegiado que quedó, que es el Consejo de la Formación Docente, de la Formación en Educación, también se puso por ley y también hay representantes de los docentes y de los estudiantes. Esto es relato objetivo de hechos, como es. Segunda cosa, que tampoco quiero entrar en lo político partidario porque no debo y no puedo, pero me cabeceaste una y me siento comprendido. Nosotros hicimos una propuesta, que luego fue una propuesta que tomó este gobierno, de la necesaria e imprescindible transformación de la educación media, en particular de los liceos, que vienen con la lógica de funcionamiento de los 40 y hay que saberlo. Y hoy por hoy no motivan a nuestros estudiantes, no nos dan las herramientas, muchos de ellos. ¿Y esto es no reconocer el esfuerzo de miles de docentes? No. Esto es no reconocer el esfuerzo de las comunidades educativas, tampoco. Hay que aplaudir lo que hacen a pesar de los instrumentos con los que se trabaja en la educación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para cambiar la educación media? En clave sistémica, secundaria, UTU, educación general, educación técnica, como la queramos llamar. Conformar una propuesta que articule, que coordine la extensión del tiempo pedagógico, que está sabido de las cuestiones de beneficio que tiene, las 3 comidas diarias, la coordinación y articulación entre las asignaturas, que no estén solo la historia, la geografía, las ciencias por un lado, por otro, sino que se trabaje desde la lógica de un proyecto de centro, se trabaje a través de un aprendizaje basado en proyectos, con nuevas figuras que ayuden a la coordinación, en un marco de capacitación y profesionalización de los docentes, que es otra deuda que este país tiene. Ahora, déjame Y eso interrumpirte, también es Robert. importante. O sea que, redondeo en esto porque quiero concretar, perdón. Esa propuesta de nuevos centros educativos la estamos llevando adelante. Tenemos 12 centros que se denominan Centros María Espínola, en homenaje a una gran mujer canaria que vivió en San José, que fundó la primera escuela técnica allá en 1920, en la primera escuela técnica del interior del país en San José, y vamos a este año a agregar y vamos a llegar a 29 centros. Sin duda, estos son procesos, porque vamos evaluando y lo vamos haciendo con Si hubo un avance claro... ¿Y en total cuántos son? 29 tenemos, Sí, pero en total, tenemos docentes. 305 liceos y tenemos 178, 180 y algo escuelas técnicas. Ahora, más allá de los Obviamente temas- no van a estar comprendidas todos, porque esto es una reforma o una transformación que siempre la hablamos en el ciclo básico, primero, segundo y tercero de liceo o de UTU. Si hubo un avance notorio en los gobiernos del Frente Amplio, en el ciclo de gobierno del Frente Amplio, fue el aumento del salario docente, ¿verdad? Sin duda. Por una decisión política del Frente Amplio, por una priorización y, por supuesto, porque la economía de alguna manera lo pudo sostener, un aumento notorio en el salario docente, sin lo cual era muy difícil comenzar a plantear cuestiones de reforma profunda porque realmente eran salarios paupérrimos. Y hoy, y esto siempre puede ser subjetivo, un docente tiene un salario digno, podrá ser mejor, pero hoy un docente tiene un salario razonablemente digno para trabajar en lo que tiene que trabajar. Ahora,
hay temas que, más allá de la política y de la LUC, son muy sensibles. Y yo siempre me acuerdo de estos asuntos cuando emerge el tema de la elección de horas docentes. Porque ahí es como que se le aprieta el zapato a más de uno y no sé por qué siempre hay un lío. Y lo hubo en la UTU. Sí. Por suerte al final se pudo superar porque, entre otras cosas, bueno, dado justamente el aval que da la LUC de disolver los piquetes, se pudo desarrollar. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, ahí nosotros tuvimos una situación compleja. Yo quiero decir una cuestión que me parece que es bien importante. Reivindico, y me parece fundamental e imprescindible, el diálogo permanente. En una cuestión que le hemos dicho desde siempre. Y lo hemos dicho y tenemos muy buen diálogo con la enorme mayoría de quienes tienen la representación de los docentes en los ámbitos de dirigencia sindical. Cada uno tiene distintos cometidos y distintas competencias. Nosotros hoy tenemos la competencia de gobernar. Y acá no hay cogobierno. Entonces, nosotros escuchamos, tratamos de llegar a acuerdo en aquellas cosas que corresponden, en las que no corresponden también, siempre estamos abiertos, pero la responsabilidad de la conducción de la educación es nuestra. Y eso lo reivindicamos. Cuando tuvimos la elección de horas, la Dirección General de UTU, porque me consta, tengo un diálogo fluido con su equipo directivo, venía llevando diálogos y se acordó que en el mes de diciembre la elección pasaba para enero y febrero porque no daban los tiempos en unas cuestiones a organizar. Cuando se fue a hacer la elección, habiendo tenido una reunión y están las actas previamente donde nada se había manifestado al respecto, se encuentran con una ocupación que impedía el ejercicio del derecho a elegir las horas. La Dirección General, estuvimos conversando, tomó una decisión que es de su competencia y que nosotros respaldamos plenamente, de solicitar el desalojo del espacio, aplicando la normativa de aplicación. Es de la LUC actual. Claro, se aplica esa normativa, es decir, hay todo un proceso, hay un decreto incluso que dice, primero es al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No, perdón, no es de la LUC. No es de la LUC. No, hay un decreto. Eso ya viene de antes porque es espacio público, no, pero en el marco hay una cuestión que sí tiene... No, pero a ver, hay una cuestión que sí tiene razón él, que a partir de esta norma nueva se dictó un procedimiento nuevo, un decreto, que es el que nosotros aplicamos. Es decir, primero vamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tratamos de generar un ámbito de acuerdo, el Ministerio interviene, si la situación no está dada, como entendimos que no estaba dada, porque ya había habido las conversaciones previas correspondientes, se solicita el desalojo y ahí interviene el Ministerio del Interior. Se había desocupado, hubo una segunda desocupación, son las imágenes públicas que se ven. Es la republicana ingresando, ¿no? Sí, acá lo dice son Santiago. Esas imágenes de la Guardia Santiago Republicana. González lo dice acá. Lo que en verdad sucedió es que un grupo de trabajadores no dejaba a otro grupo de trabajadores tomar sus horas docentes ocupando el lugar. Fue una lucha entre trabajadores donde unos querían impedir... La republicana ya ingresaba en el gobierno pasado... ingresaba a las oficinas públicas a desalojar a los trabajadores y específicamente en la educación, me permito recordar el episodio ocurrido en el Codicen cuando Vázquez decreta la esencialidad de la educación. Esencialidad. O sea, perdón, era un horror ver esas imágenes en el gobierno pasado y la verdad chocan ahora también y son un horror ver a la fuerza policial, que yo entiendo que tiene una lógica... ¿Por qué es un horror ver a la fuerza policial? Y yo que sé, la verdad, a mí en un centro educativo, ver entrar, digamos, para... no sé, a mí me choca, ¿qué crees que te diga? ¿La fuerza policial? Bueno, sí, está bien, yo te entiendo, pero me gustaría ver algún argumento. No le choca a las fuerzas policiales, le choca entrando a un centro educativo. Me choca entrando a un centro educativo, o sea, no entiendo que digamos que no es propio, digamos, de lo que uno espera. La razón de fondo No, es yo que creo hay que una minoría... lo que dice Pato, va por el lado de que pero no te es lindo choca la ver la fuerza policial y no imagen... te choca que haya una minoría impidiendo que entre. No es lindo ver la imagen... Nicolás, yo entiendo, digamos, que está previsto esto. A mí no me gusta y eso no quiere decir que no entienda, digamos, que esto está previsto y determinado. En su momento estuvo determinado y ahora se amplió. Pero, digamos, perdón, más allá de esto, ¿qué es lo que hay en el fondo? ¿Qué problema con la elección de horas docentes? Yo estuve en contra de la resolución, lamentablemente está fallecido, pero hay que decirlo, de lo que tomó, la resolución que tomó Tabaré Vázquez en aquel momento. Por tanto, estuve en contra de todo lo que pasó. Porque las cosas se desatan. Yo veo lo mismo que vio Patricia, a mí me golpea fuertemente entrando la fuerza policial a un lugar de educación. En la educación tenemos que acostumbrarnos a dialogar. Y a dialogar hasta morir, como decíamos los sindicalistas.
Vos tenés que dialogar todo lo que puedas. No romper la cuerda. Pero mirá que entró pero hay que dialogar. Lalo, cuando Entonces, estás ocupado, yo planteo... ¿cuándo se está dialogando, Lalo? Pero el Estás tomando una diálogo medida de era fuerza, entre no los estás trabajadores. dialogando. Había una minoría que impedía a los otros. Eso no Ojo, es diálogo, sí. estás ocupando Esto una es, medida de Yo fuerza. quiero decir claramente que la Dirección General de UTU, y también Había lo hacemos asamblea. desde Codicen, ha mantenido un diálogo permanente, me consta, están las actas, son públicas de los diálogos que han habido. Yo sabe lo que a mí me puede llegar a golpear. Yo entiendo que pueda entenderse que no les gusta ver a las fuerzas policiales haciendo cumplir y preservando el derecho Ni de que hablar, todos yo los no digo que no, trabajadores. no estoy diciendo que no hagan algo que acá no no hubo corresponda. agresión, no hubo ninguna situación que lamentar. Sí hubo una que lamentar. Las agresiones que muchísimos docentes le hicieron a sus colegas cuando decenas, cientos ingresaron después que logramos desocupar a elegir sus horas. Eso sí es lamentable. ¿Y saben qué es más lamentable? Si nosotros con este tipo de acciones llegamos a impedir o afectar el comienzo del año escolar, con lo que tú misma decías, donde tuvimos escasos días, donde tenemos que recuperar esas afectaciones que vinieron del 2020 y del 2021. Con este tipo de cosas, retrasando las elecciones de hora, sin duda que podemos afectar el Retrasando, inicio seguro. del año escolar. Entonces, en esas diciembre no cosas- se pudo resolver por los problemas del sindicato. No, en bueno. diciembre. No, pero acá Asuman que hubo errores también. ¿Cómo no? No. Atrasamos todo hasta ahora. Nosotros ¿sí? no tuvimos error. Y además le voy a decir una cosa. Nosotros con el calendario que la UTU había fijado, vamos a iniciar las clases lo más bien. Y por suerte se tomaron las medidas que hubo que tomar para no retrasar la elección de hora y que las clases las aseguremos. Yo lo que quiero pedir solo es redondear una cosa. señor. Vos me permitís Por favor. una cosa que es bien importante. Asumo y me autoconvoco a tener el mayor, junto con los colegas de Codicen y de los subsistemas, el mayor espíritu de amplitud, de diálogo, de procura de acuerdo, y le pido a los otros actores de la educación lo mismo. Nosotros estamos en unas instancias de polémicas, en unas instancias donde hay discusiones de distinta naturaleza que van a resolver el pueblo uruguayo votando. Entonces, que nada de eso interfiera, por favor, en el normal funcionamiento e inicio de los cursos. Creo que eso debe ser un compromiso que debemos asumir todos. Muy bien, quiero decirles una cosa. Mes del amor en Óptica Rubio. Queremos celebrar el amor con vos. Por eso, además de los descuentos y beneficios que tenemos con la compra de armazones, más cristales, lente de sol o tu kit de lente de contacto, te obsequiamos un destacado vino para compartirlo junto a quien vos desees. ¿Sí? Patricia, por ejemplo, con el Valiente. Por ejemplo, con el Valiente cae con Me el... están dando ideas. Perdón. Era ahí. Visitanos en nuestras sucursales de Montevideo, Colonia y seguinos en Facebook e Instagram por @ópticarubio para enterarte de todas las novedades. Y si no, la dirección que te paso es siempre, ópticarubio.uy. Vos ya sabés que si hablamos de salud visual, hablamos de Óptica Rubio. ¿Me querías decir algo, Juan Miguel? No, cortito me es el tengo que ir. primer 14 de febrero ahora. Ay, por Dios. ¡Esa! Porque hasta el año pasado estoy segura que refunfuñaba con el día. Y este el 14 Ay, qué de horrible, la febrero. gente que se enrosca el 14 de febrero. ¿Qué vamos a hacer este 14 de febrero? La gente qué vas a cambia. hacer? El amor se... ¿Vos Pero, vas a- vos ¿y qué vos vas a qué vas a hacer, hacer Piña? el 14 de febrero? No tengo, la verdad que no tengo plan. Pausa y ya seguimos aquí en el Siempre 10. puede aparecer, ¿eh? Falta de alguna... El canal uruguayo, no complique, adelante, dale. Advertencia vial. En el tránsito nos cuidamos entre todos. Es un mensaje de Bike con implantes dentales, cubiertas para motos service, motos y bicicletas eléctricas, All Bike y la facturería. La humedad, brillar y 59 minutos pasan de las 10 de la noche, estamos a nada de que sean las 11. Bien, Una obviedad. muy bien. A una hora de que sean las 12. Pero qué brutal, qué rapidez. Yo veo con la admiración que me mirás. Yo te admiro profundamente y lo sabes. Y vos lo Qué sabes. impresionante No, este pero loco. lo increíble es que pasaba todos los años igual, no repetíamos. Pero era más difícil antes el liceo. Eso dicen todos, ¿no? ¿Era más difícil antes? No tengo ni idea. Pasó todas las clases. ¿Qué? ¿Qué me decías? Nada, bien, sí, claro. Bueno, muy bien. De a poquito vamos a empezar a despedirnos. De a poquito nos vamos a empezar a ir. ¿Cómo pasó, Juan Miguel? Yo pasé muy bien. Quedaron muchas cosas como siempre para seguir conversando, pero bueno, espero con mucha ansia que el comienzo del año para los niños sea lo más tranquilo posible, porque los últimos 2 años
fueron complicados. Y no quería decir en el final y levantar una copa y un brindis porque hoy es el día de la lucha contra el cáncer. Y Sin duda. ¿Quién no ha tenido? Yo perdí a mi mejor amigo muy chico, Yo a mi padre y a mi Felipe, madre. como... Es difícil que haya una persona que no tenga a alguien Como mí, cercano sí, que no sí. haya fallecido acá. Bueno, y también mucha gente que se haya recuperado. Sí, por Y supuesto. gente que está peleándola. Así que para todos ellos, Me encantó el salud. de Juan Miguel. También porque son ejemplos de Yo quiero decir una resiliencia, cosa quiero decir algo que aquellos pasa que en- se van muchas veces. Quiero decir una cosa que pasa en el programa. Yo arranco con la copa de vino siempre con vino. No tomo vino durante el programa. Sí. Y cuando termino no hay vino en la copa. Es muy Acá pasan Pero cosas. este es un problema que están agujereadas. Sí, claro, está pinchado. Está pinchada. Está Robert pinchada. sabe esas cosas del bar de los padres. Lo que pasa es que Robert... Pará, porque tenían vino- varias, además eran docentes tus Vení, padres. claro. qué bien. Seguro, era docente. Claro, eran sí. docentes. Los dos padres y además tenían No, tienen mamá las era dos docente, escuelas. La papá. madre era docente. Ah, Mamá y mi abuela. Ay, está Era bueno. maestra, Sabía que maestras pensaba. rurales, que fueron, yo siempre digo, las que me inculcaron el amor por la educación. Yo vi a mi madre, por ejemplo, llegar y decir, bueno, usted tiene 2 pares de championes, como se decía, ¿no? Sí, Usted, claro. Antes allá te acordás. Lógico. Usted tiene 2 pares de championes. Fulanito en la escuela anda con los dedos afuera. Usted no usa eso, démelo y se lo damos. O sea, Muy bien. era de esas maestras. Por el otro lado el vocacionales. boliche. Porque bajó un productor solamente a decirme que lo único que me había interesado, hablamos de educación, fue la parte del boliche. Pará. Tú las dos escuelas. Mal, muy mal. Estuve en las dos escuelas. Las dos perfecto. escuelas, la docencia y... 2 mostradores. Y el Los bar. dos mostradores. Gracias, Sergio, como siempre, por estar por acá. ¿Algo para Por cerrar, favor. para decir? Creo que es muy, pero muy importante todos los temas que hemos tratado hoy. Creo que fundamentalmente tenemos que apostar a una mayor integración de la sociedad, que hay que educar en los jóvenes lo que significa la libertad y el manejo de la sexualidad sana, que eso es fundamental. Tenemos que desmontar todo ese mundo de gente que lo único que piensa es que la sexualidad es algo realmente, pasa nada más que por la genitalidad. La sexualidad es mucho más que eso y hay que respetar las diferencias y construir en las diferencias. Yo creo que es fundamental discutir las cosas cuando se dan y discutirlas como corresponde. Aquí hablamos de violación. Cada día estamos viviendo una pandemia desde el punto de vista de lo que significa la falta de respeto y la violación a las mujeres, y tenemos que asumir cuáles son las responsabilidades, las que vienen del pasado y cuál es lo que tenemos que proyectar para el futuro. Y nos vemos el domingo. Muy bien, Sergio. Perdón, antes que me olvide. Para Julio Otaño, el papá de nuestro compañero César, que está cumpliendo 70 años, está viendo desde Florida, ¿no? De Durano, la verdad que sos Durano. Centro del De Durano, toda la barra de Durano, así que feliz cumpleaños. Patricia, querida. Bueno, a lo dicho en el día de hoy, que fue mucho, pero estaría bueno, la verdad, me parecería sensato que de alguna forma desde Fiscalía se mande otro tipo de señal distinta a la que se mandó en el día de hoy, para preservar lo que es la libertad de prensa en este país. Así que, dicho esto, además voy a mandar un beso para una persona que nos ve todos los programas, Ay. que es una señora que se llama Perla Babiquian, así que para ella un beso. Muy bien, Perla, muy bien. Hay gente que nos está reclamando que cómo no hablamos del accidente de Abdala. Bueno, lo dejamos para el domingo, tenemos Exacto, programa. el domingo. Sacó un comunicado. Sacó un comunicado, yo reconociendo ya el tengo error acá el que comunicado, cometió. Ya me lo mandaron, el comunicado. ¿Querés hacerlo ahora? Pero ya no vamos. No, el domingo. El domingo Solamente hablamos. contar que Marcelo Audal, el presidente de Pichinete, chocó en la zona de Punta Carreta, se le hizo la espirometría, le da positivo y lo que él argumentó, por lo que recogen los colegas del país, es que él había dormido poco, todo indicando que argumentó que había ingerido alcohol la noche anterior y que persistió esa alcoholemia hasta después. Pero no leí el comunicado, sí las declaraciones que recogen los colegas. Abdala hace cuestión de algunos minutos emitió un comunicado a través de Twitter pidiendo disculpas, reconociendo el haber cometido este error, pidiendo las disculpas del caso. Me parece, en este caso, sensato también destacar el reconocimiento de una acción que en verdad es contraproducente, que no solamente pone en riesgo a la persona que toma y maneja, sino también a otros. Sí, además Además hay que destacar. De la forma en que se expresa es importante. No tengo excusas que justifiquen mi error. Es decir, los duros días que han venido transitando no me eximen de mis responsabilidades. Y ahí sigue. Pero el domingo lo hablamos. Lalo, gracias, ¿eh? Sí, una cosa. Sí. Resulta que me acusan a mí que yo traigo saludos para llevarme, no sé qué. Pero resulta que hoy fui a subir al ómnibus y vino un guarda y un chofer de Ruta del Sol y me dijeron, quiero que nos manden. ¿Y yo por qué? Yo no los conozco. No, nosotros somos admirador del Piñe. Y entonces me pidieron Marcel. Hay gente para todo. Marcel, Sí, Diego y gente. Cristian que le mandara saludos. Es el reino de la libertad. Marcel, Diego, Cristian,
Vamos arriba, ya subiremos de garrón a ese ómnibus para ir a yo, Ruta del Diablo. para terminar, Ruta del Sol, ¿no? Sí. Una vergüenza. ¿viste? Una vergüenza andar dando mensajes para las parrilladas, pero yo le quiero mandar un mensaje a la gente de la parrillada de la Cruz. Ahí está, pará. Tengo que ir, Robert tiene que cerrar. Sí. Cierra. Yo le quiero decir lo siguiente, que ha sido bueno haberlo tenido, que me hubiera gustado más, porque sobre la educación es muy importante que podamos tirar para hablar y ver las cosas. Yo creo que una de las cosas que seguimos hablando, no de ahora, no es porque porque siempre es la culpa del otro gobierno, de este. El tema es, faltan maestros, faltan profesores y hay cosas que el presupuesto tendría que ayudar más para poder seguir generando eso tan importante si queremos seguir apostando a esa educación que siempre estuvimos orgullosos todos los uruguayos y las uruguayas. Es verdad. Robert, es para verdad. cerrar contigo. No, el agradecimiento, es un gusto estar acá. Decir que la educación, entre todos, tenemos que trabajar fuertemente para que vuelva a ocupar el lugar protagónico en la vida de cada uruguayo, de cada persona que habita este país. Tiene que ser el elemento fundamental para construir el proyecto de vida de cada uno. La educación tiene que ser la herramienta para que yo en mi vida sea lo que quiero ser. Y para eso necesitamos llevar adelante una transformación educativa. Y eso, más allá de las diferencias, nos tiene que encontrar a todos juntos para lograrlo y concretarlo. Y se precisa presupuesto, pero también se precisa invertir y utilizar mejor los recursos que toda la sociedad le da a la educación de este país. Y también se requiere de tener espíritu grande y de que las diferencias coyunturales que podemos tener cada uno de nosotros cada 5 años, cuando vamos en un sistema democrático a emitir nuestra preferencia y a elegir soberanamente, no se trasladen al ámbito en donde tenemos que tomar decisiones en un marco de consensos y de acuerdos los más que se procuren. Pero no nos olvidemos una cosa, que ha sido un problema de la educación de este país. Se necesitan tomar decisiones. Y yo tengo que saber que en estos lugares voy a procurar siempre el mayor de los acuerdos, pero muchas veces no voy a lograr complacer a todos. En definitiva, eso no debe obstaculizar el cambio que la educación tiene que tener. Gracias, Robert, por venir. Muchas gracias. Gracias a todos, muchachos. Ya te pedí a todos, ¿no? Sí. Espectacular. Ahora vamos Pronto, todos. Pille. ¿Qué? Mira la gente. ¿Estamos listos? No vamos, entonces. ¿Para qué Ahora vamos a seguir tomar el hablando? vino de Utu. A tomar el vino de Utu. Vamos a tomar el vino acá y a saludar a los muchachos que estaban escribiendo. Y a la parrillada. Y ahí vamos a la parrillada de la Cruz. Chao, gracias por acompañarnos. Nos vemos el domingo, cuando pegadito a su rayado volvemos a hacer polémica en el bar en vivo en el 10, el canal uruguayo.